existe. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra aventura anual de este romanticismo y fundación, que además vamos a dejar los cimientos para poder estructurar todo lo que va a ser el mundo moderno, porque como muchos ya saben, la idea es poder seguir después, en el fondo, con la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, y luego abordar el siglo XX con un conocimiento ya cuajado del XIX, que es tremendamente importante, además habíamos hecho antes el 18. Bueno, hoy día nos convoca una clase, a mi juicio, fascinante. Yo he estado trabajando harto este tema, tengo que decir que es uno de los temas que me gusta muchísimo, que es este romanticismo británico, que es un romanticismo diferente. La semana pasada ustedes vieron el romanticismo alemán, que es un movimiento intelectual profundo, pero que va a tener digamos, unos colaterales bastante distintos a lo que va a suceder en el mundo británico, particularmente por lo que generalmente es el sustrato anterior, intelectual, del mundo británico, que es un mundo que en general, podríamos decir, va a tener una influencia importante de la ilustración escocesa, y por lo tanto una noción de la libertad, lo que va a hacer que, independiente que van a tener, podríamos decir, raíces comunes en movimientos que están sucediendo, uno no podría entender los movimientos románticos si no lo entendemos en el marco de lo que pasa políticamente. Nosotros hablamos de la Revolución Francesa, partimos con Napoleón y cómo la Revolución Francesa y Napoleón va a influir políticamente en todas partes. O sea, la raíz es precisamente todos esos cambios políticos que van a desarrollar este movimiento, que es bastante extenso y diverso. Pero en el caso inglés, por lo mismo, debido a la política, vamos a ver que este romanticismo, aunque va a partir por la misma raíz y que va a tener un inicio similar, va a tomar cariz distinto, y va a tomar un cariz que va a ahondar en el concepto de libertad entendido desde otro modo, y en un concepto inmensamente importante, que es la imaginación. Los románticos, en general, nosotros hablamos del romanticismo inglés en dos vertientes. Una primera vertiente que se denominan los románticos de la luz, o los primeros románticos, que muchos los denominan así, que no solo vuelven a la naturaleza y hacen un énfasis en lo que es la imaginación, y posteriormente los que se denominan los dark romantics, es decir, los románticos de la oscuridad, y que de alguna manera hacen un énfasis, o más bien es la generación siguiente, la segunda generación, que ya abandonan esa teoría de la imaginación primaria y comienzan a vivir un poco esta experiencia. Y entre medio, en esta portada, hay un personaje que es muy particular. Entonces hoy día nosotros vamos a ver principalmente a 6 autores. Voy a ir indagando en sus vidas. Los románticos de la luz, entre otras cosas, van a vivir esa rebeldía propia de los tiempos y de la política de su tiempo. Son todos hijos, podríamos decir, de los cambios de finales del siglo XVIII, de la Revolución Francesa. Van a tener un momento revolucionario, pero posteriormente van a convertirse en conservadores y van a ser creyentes. Eso es lo que denomina el romanticismo de la luz. Los románticos de la oscuridad van a nacer en el momento, en el fondo, mientras los primeros eran jóvenes en la revolución y por lo tanto abrazaron la revolución. Los románticos de la oscuridad van a nacer en el momento post-revolución y por lo tanto van a tener ya una posición distinta, van a abrazar las ideas del ateísmo, y por lo tanto van a tener, podríamos decir, esta búsqueda que tiene un fin. La vida, van a perder esa dimensión trascendente. Entonces vamos a partir con los románticos de la luz, y el primero que les voy a presentar, que en realidad son simbióticos, porque uno no los puede pensar separados. Los románticos de la luz son lo que se denominan los poetas laquistas. Se llaman laquistas porque estos dos personajes van a vivir en un tiempo juntos, porque en ese marco de los sueños de la Revolución Francesa, van a soñar con comunidades ideales, en el fondo una idea así como de una comunidad comunista, por supuesto, esta idea utópica, pansocrática, y posteriormente, o sea, en un momento van a vivir todos juntos. Y van a vivir en la zona de los lagos, en la zona de la Cambria, en el norte de Inglaterra, y por eso se denominan laquistas. Y son William Wordsworth y el otro es, en el fondo, Coleridge, ya que son los dos románticos de la luz, en el fondo Samuel Taylor Coleridge.
¿Ya? Ahora, generalmente se considera que aquí inicia el movimiento romántico británico, cuando ellos escriben en conjunto, que ya les voy a contar cómo lo escriben y qué es lo que sucede, un poco para contarles la vida, pero escriben un volumen de poesía que se va a llamar las baladas líricas, y que básicamente va a cambiar la percepción de la poesía. ¿Ya? O sea, hay que entender que la poesía, así como hablábamos de la filosofía antes de Kant y después de Kant, la poesía moderna, como nosotros la entendemos, o sea, nosotros cuando nosotros pensamos en la poesía, nosotros pensamos que es una extensión de alguna forma, de la expresión del lenguaje que busca expresar, extender el lenguaje para poder expresar sentimientos internos, ¿ya? Pero eso es algo que no existía antes de estos autores. O sea, antes de estos autores la poesía buscaba imitar o parafrasear, podríamos decir, a los clásicos, copiar el estilo, copiar en el fondo las métricas, ¿ya? Y mientras más cercanos fueran a Ovidio, incluso digamos dentro de la prosa, pero también la lírica en Virgilio, mejor, ¿ya? Pero estos hombres de estos llamados laquistas, particularmente son los dos, porque van a tener en el fondo una filosofía por una parte y una expresión de esa filosofía. William Wordsworth es el primer poeta de la historia que en un poema, ya lo vamos a ver, habla de yo, la palabra yo. Entendamos que esto se abrocha con el romanticismo alemán, ellos también se van a alimentar del romanticismo alemán, de hecho Coleridge y Wordsworth van a viajar a Alemania, Coleridge le va a presentar el mundo kantiano y el romanticismo alemán a Wordsworth, van a ser amigos, y básicamente ahí no nos podemos olvidar de Fichte. Fichte toma como centro de su filosofía ese concepto del yo, ese concepto de encontrarse con la identidad personal, y esto va a ser o va a cuajar muy bien en una Inglaterra, un Reino Unido, en el que el concepto de la libertad, de la individualidad, de alguna manera del esfuerzo personal, ese concepto muy propio británico del self-made man, va a ser en el fondo el eco perfecto. Entonces, las baladas líricas representan ese cambio, y de ahí en adelante la poesía no va a ser nunca más la misma, y ellos van a marcar una tónica. O sea, no existe si uno agarra un compendio de literatura, las baladas líricas son un momento, un punto de inflexión en la literatura. Incluso ellos le ponen la palabra, el nombre, baladas, porque viene del concepto del bardo que cuenta historias. ¿Historias para qué? Para el público general, porque ese es otro punto. Por primera vez no solo ellos van a hablar de los sentimientos, sino que van a escribir poesía que no está hecha para copiar la métrica clásica, no está hecha para el erudito que necesita una iniciación en latín, no, esto está hecho para cualquier persona. Y obviamente que se van a inspirar, porque es una de las características también del romanticismo, en la naturaleza. O sea, ellos van a vivir en los lagos, van a vivir en la Cambria, un poco inspirándose y volviendo desde la naturaleza a lo que va a ser en el fondo la poesía. Así que por eso parto con ellos dos, y que digo que son simbióticos, pero voy a ir contando la historia paralela, porque al principio no se conocían, pues entonces hay que ir un poco armando esta historia. Wordsworth va a ser el gran poeta que va a tener una época de producción intelectual temprana que lo va a catapultar, y toda la generación segunda lo van a admirar profundamente. Lo que sí, cuando él ya se vuelve conservador y en el fondo comienza, porque en el fondo no hay joven que no sea revolucionario, como no hay adulto que deje de serlo. Lo que pasa es que los tres autores que vamos a ver de los oscuros van a ser solo jóvenes, porque todos van a morir muy jóvenes, y por lo tanto nunca van a alcanzar a ganar la templanza para tener ese cambio personal que evidentemente habrían tenido si hubiesen vivido más, pero los primeros dos sí van a llegar a la adultez. Entonces, dicho eso, hay que decir que Wordsworth era, en el fondo, era hijo de un funcionario que trabajaba para un conde, que era este Earl of Lonsdale,
y que de hecho su padre, que le llevaba las cuentas, le llevaba cosas, siempre estaba ausente, ¿ya? Pero sí el padre es bien importante porque aquí uno dice, hay que entender que este es un periodo previo a los colegios como los entendemos, yo siempre insisto en esto, y por lo tanto la mayoría de todos estos autores, y pensemos que lo que existía era principalmente autoeducación. Entonces vemos un padre que aunque no va a estar muy presente, sí le va a inculcar la lectura a su hijo. ¿Ya? Y por lo tanto, podríamos pensar que Wordsworth va a crecer leyendo, y esto es muy importante, porque esto va a marcar Milton, es una figura, yo voy a entrar en Milton posteriormente, sobre todo cuando hablemos de William Blake, que es el personaje que está entre medio, podríamos decir, tenemos los dos laquistas, Wordsworth, Coleridge, William Blake, que es una cosa en sí misma, y los tres oscuros, que son Percy Shelley, Lord Byron y John Keats. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy día. Pero van a crecer, y este va a crecer en particular, leyendo a Milton. Milton escribe una obra que se llama El Paraíso Perdido, y que básicamente convierte a Lucifer, que es una figura que generalmente es vista como algo negativo, en una víctima, ¿ya? Y que es muy propio, podríamos decir, muy moderno, porque si nosotros pensamos en el mundo moderno hoy día el lobo feroz de Caperucita es el ídolo, ¿ya? Y así como el lobo feroz es el ídolo, los vampiros ya no son de temer, los vampiros de alguna manera hoy día brillan con la luz del sol, y las niñitas juegan con vampirila y con, no sé, esto, el monstruo dejó de ser monstruo, ¿ya? Y ese es un concepto que inicia con Milton. Milton de alguna manera le tiene pena al demonio, le tiene pena a la pérdida, y un poco es esta idea de este hijo abandonado, el paraíso perdido, perdimos el paraíso, cómo Dios nos abandonó. Ese concepto va a marcar mucho a los románticos, y va a marcar no solo a los románticos nos van a marcar a nosotros. Nosotros somos como somos por los románticos, porque los románticos son la expresión de la filosofía, y la filosofía lo que va a empezar a hacer, habíamos hablado de que esta filosofía del ser, ya no puedo llegar al ser, y por lo tanto va a empezar a reemplazar el ser por el sentir, y eso es lo que van a hacer los románticos, y hoy día nosotros tenemos un mundo que ha reemplazado totalmente el ser por el sentir, y el sentir hace la realidad para el mundo moderno, lo cual no es real, porque por más que yo sienta algo, eso no hace la realidad. Entonces, esto va a ser como lo que va a cuajar en el mundo moderno. Bueno, va a crecer leyendo a Milton, por eso Milton es tan importante, ya voy a entrar en él cuando hablemos un poco de Blake. Shakespeare, por supuesto, porque este es el periodo, y desde antes, desde el siglo XVIII, se había empezado a recoger y a revalorar nuevamente a Shakespeare. Shakespeare fue muy famoso en su época, pero después fue olvidado, y va a ser recuperado durante el siglo XVIII, particularmente con el inicio del teatro, John Garrick y todo ese movimiento, y por lo tanto estos van a recoger ese guante y van a convertir a Shakespeare en lo máximo ídolo literario, y evidentemente todos van a aspirar a eso. Y Spencer había hecho una labor, también estamos hablando de un autor que podríamos decir es contemporáneo a Cervantes, y también a Shakespeare, un poquito posterior, pero efectivamente Spencer lo que hace es tomar la leyenda artúrica y volver a replantearla para su época, algo que en el mundo británico en la literatura se va a hacer constantemente cada cierto tiempo. Entonces, un poco también entender que de estas cosas intelectuales se va a ir alimentando. Es bien interesante ver que Wordsworth va a quedar en el fondo huérfano bastante tempranamente, y va a quedar a cargo de unos tíos, y de hecho lo van a mandar al colegio y lo van a separar de sus hermanos, y él lo va a pasar muy mal. Posteriormente en la vida se va a volver a juntar con una hermana de la que no se va a separar nunca más después de que se vuelven a juntar, y de hecho después se casa y la hermana se va a vivir con ellos, o sea, una cosa que va a tener esta carencia también afectiva, que evidentemente lo va a marcar. O sea, lo van a mandar primero al colegio, separados los hermanos, y después él va a entrar a estudiar a la Universidad de Cambridge, ¿ya? Así que estudia en el St. John's College de la Universidad de Cambridge, y estamos hablando de un joven que ha entrado a la universidad a 18 años en 1787, o sea, es súper importante la fecha porque en 1789 se produce la toma de la Bastilla. Y él, con varios amigos, compañeros, va a hacer un tour literalmente para ir a la revolución, porque no había joven que no quisiera estar ahí, y de hecho en 1790 va a ser un tour con este amigo que se llama Robert Jones, que a pata, a pie, van a ir caminando a esta Francia revolucionaria. Y va a quedar tan impactado, porque además va a quedar impactado con el concepto de Rousseau, ese concepto de que el hombre es bueno,
ese concepto de que el hombre es bueno y que es la culpa de la sociedad, que existe algún mal y que por lo tanto, si yo arreglo la sociedad, el hombre va a vivir feliz y va a comer perdido, o sea, como ese concepto que estamos hablando de un joven, digamos, muy joven, que evidentemente se va a ilusionar con eso. Y va a volver a Francia varias veces. De hecho, él va, la primera vez que llega a Francia, se estaba celebrando en el fondo, el primer año de la toma de la Bastilla, y él también va a ser parte de todo este movimiento de las celebraciones, que se van a hacer fiestas, un poco para conmemorar este hecho. Pensemos que este es un periodo donde aquí también en París está, no sé, Alexander von Humboldt, o sea, de hecho está el hermano Wilhelm von Humboldt, que ya vamos a hablar de él más adelante, Alexander von Humboldt, que van a participar de todos estos movimientos y que van a ser parte de estas celebraciones, después posteriormente el culto al Ser Supremo. O sea, ellos van a encontrar que esto es fantástico porque en el fondo se va a cambiar la sociedad entera. O sea, para que vean que cuando hoy día nosotros criticamos a los jóvenes, que los jóvenes son de alguna manera tan idealistas, los jóvenes siempre han sido idealistas, siempre, ¿ya? Y Wordsworth también lo fue, ¿ya? Y por lo tanto va a participar en la fiesta que se llama la Fiesta de la Federación y va a quedar tan impactado con Francia que va a volver varias veces. En el Museo de Wordsworth, que está hoy día en Grasmere, en la zona de los lagos, están los cuadernos donde él cuenta también sus impresiones. También van a viajar por Italia, porque hay que entender que el romanticismo también se va a alimentar muchísimo de Italia. Italia es la cuna. Hay que entender que los románticos de esta primera generación van a volver a la naturaleza, primero desde este concepto revolucionario y luego a la naturaleza, y los de la segunda generación van a mirar a Grecia, a Roma, pero principalmente a Grecia, un poco admirando el concepto de la democracia. Entonces, desde aquí en adelante va a existir un concepto en el mundo británico que es empaparse de la cultura. La educación generalmente era en los clásicos, y evidentemente llegar a Roma y hacer lo que se va a llamar el Grand Tour, ¿ya? Entonces también va a ir obviamente a Italia y posteriormente va a volver y se va a graduar con honores. Y después va a volver en 1791, plena todavía revolución, va a volver a Francia revolucionaria, se va a quedar alrededor digamos, de un año, le va a tocar justamente esos momentos en que la revolución se empieza a complicar, porque al principio era todo fantástico, en el sentido de que se había convocado a la Asamblea de los Estados Generales, la Asamblea de alguna manera había sido disuelta, se había establecido la Asamblea Nacional Constituyente y habían básicamente hecho dos cosas: habían establecido la igualdad ante la ley con el fin de los privilegios, y por otro lado habían en el fondo establecido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero el gran problema de la revolución es que todo había partido por un problema económico, y ciertamente va a venir una turba, justamente se produce una crisis del pan, y los reyes van a ser llevados desde Versalles, donde vivía, a París. Y por lo tanto, ahí las cosas se van a comenzar a complicar, todavía no tanto, porque va a ir peor, o sea, todo esto va a ir en peor, pero evidentemente cuando llega Wordsworth de vuelta es este momento donde los reyes son llevados a París, ¿ya? Y obviamente que él también se va a empapar de las ideas de los intelectuales, y aquí también se combinan, siempre en las revoluciones están los intelectuales que tienen ideas claras, y existen siempre estos conceptos anárquicos, y estos anarquistas siempre son utilizados por los movimientos revolucionarios, y aquí también, y el propio Wordsworth va a abrazar un poco estas ideas anarquistas de alguna manera terminar con toda, digamos, todo lo que nos coacta de la libertad, viendo la libertad como no coacción, en todos los sentidos, como no reglas, básicamente. Estamos hablando de un joven, ¿ya? Y obviamente que después de esto se va en el fondo a recorrer, digamos, Europa, y obviamente con esto de no tener reglas va a hacer lo mismo que van a hacer los románticos posteriores, de ir en contra del matrimonio, de la familia, establecer esa idea del amor libre, que era una idea muy romántica, por lo demás, ya muy juvenil, ¿ya? Pero la revolución se va a desmadrar ya cuando le hacen el juicio al rey, después de que intenta huir en Varennes, y obviamente que esto se va a complicar, ¿ya? Y aquí vamos a ver que efectivamente en este periodo él es bien radical, no solo abraza las ideas de la revolución, no solo toma las ideas del amor libre, sino que en estas cartas para el Earl Dudley, el obispo
Landgraf. Él hace, en el fondo, defiende las ideas del ateísmo, incluso es partidario y encuentra que está bien que haya muerto el rey. ¿Ya? O sea, hasta ahí murió el rey, y básicamente un poco era lo mismo que había pasado en la revolución, podríamos decir, en la guerra civil inglesa, donde había habido un movimiento político y el rey había terminado muerto. E incluso él va a participar aquí en movimientos políticos, se va a vincular con los girondinos, pero cuando la cosa se empieza a complicar, porque las revoluciones siempre tienen una dinámica propia y se empiezan a comer entre ellos, y por lo tanto los girondinos, que eran los más moderados, a los que Wordsworth va a participar, van a ser amenazados por los llamados jacobinos, y por lo tanto va a comenzar esta pugna que va a desatar lo que posteriormente va a ser la Terreur. Ahora, en este tiempo, él viviendo en Francia y con todo este fervor revolucionario, va a conocer a una mujer, que es Annette Ballon, de la que se va a enamorar. Acuérdense que él tenía esta teoría del amor libre, se va a enamorar, y va a tener una hija con ella. ¿Ya? Y justamente cuando él tiene esta hija, las situaciones políticas comienzan a complicarse y él tiene que volver a Inglaterra, y el problema es que ya cuando se desata el terror, se va a producir la guerra, Inglaterra va a entrar en guerra con Francia, y de ahí va a estar en guerra desde las guerras revolucionarias hasta las guerras napoleónicas, y por lo que Wordsworth no va a poder volver a ver ni a Annette ni a su hija. Posteriormente les va a mandar una plata y todo, pero después él va a armar su vida por otro lado, pero efectivamente van a quedar separados. Y va a ser el terror y el desmadre literalmente de la revolución lo que de alguna manera va a ir poco a poco haciéndolo entrar en razón. O sea, efectivamente la revolución se va a complicar, los girondinos van a estar, digamos, muchos de ellos también van a morir, o se van a empezar a matarse entre ellos, va a morir Danton, bueno, primero muere Marat, que en realidad lo matan no la revolución, sino que una contrarrevolucionaria, y eso va a implicar un movimiento, digamos, de vendetta que va a terminar cortando cabeza a diestra y a siniestra. Ahora, cuando él se queda en Inglaterra, separado de su amor, va a tener una depresión, va a estar bastante inestable emocionalmente, y va a comenzar a publicar sus primeras poesías en este periodo. Y aquí publica, en el fondo, un Wordsworth temprano, que publica en el fondo una caminata en la tarde, un paseo por la tarde, que va a ser lo primero, y también publica los bocetos descriptivos de un poco los viajes y las situaciones que le había tocado vivir. ¿Ya? Ahora, todo este trauma de separarse de su amada lo va a hacer también escribir, en el fondo, una obra, un drama que se llama The Borderers, el año 1795. En general, este Wordsworth temprano no se recuerda tanto. Por otro lado, tengo que presentarles al segundo personaje, porque ya los voy a unir. Coleridge, ya de hecho, vamos a ver que efectivamente había, en el fondo, va a escribir poesía desde temprano, va a recibir finalmente una herencia, tampoco tenía un origen, digamos, ni noble ni mucho menos. Vamos a ver que la segunda generación sí, habían varios que eran nobles, no todos, ¿ya? Pero efectivamente Coleridge va a recibir una plata con lo que va a poder escribir y con lo que va a empezar a empaparse este joven de la filosofía alemana. ¿Ya? Él era de Devon, ¿ya? O sea, nace en 1772, ¿ya? Era también el más joven digamos, de todos sus hermanos, ¿ya? Su padre era un reverendo bastante respetado, ¿ya? Y también el padre se va a morir, tienen eso en común, y lo van a mandar en el fondo internado a Londres, y ahí básicamente se va a hacer amigo de Charles Lamb, que no importa aquí un poco, pero también se va a sentir solo, o sea, tienen algo en común, los dos perdieron a los padres, junto con Wordsworth todavía no se conocen, pero efectivamente van a tener este punto en común de esa melancolía, podríamos decir, infantil. También va a ir a la Universidad de Cambridge, y posteriormente, un poquito después, o sea, de hecho del año 1791, podríamos decir, es cuando Wordsworth está en la universidad, pero iba un poquito más adelantado que él. Y sí va a obtener, desde muy temprano se va a notar que tiene un talento, va a recibir una medalla de oro, en el fondo va a tener va a escribir en el fondo una obra, una oda más bien,
contra la esclavitud. Los dos vamos a ver que van a tener una postura totalmente anti-esclavista. Ahora, por un momento va a salirse de la universidad, se va a integrar a los dragones reales, en el fondo al ejército, y aquí la familia, los hermanos van a interceder y finalmente van a acusar que está loco, y acusando locura lo van a sacar de ese lugar para que vuelva a la universidad, ya, pero de hecho va a volver a la universidad, pero no va a terminar la universidad. Eso también va a ser otra de las características, que varios de ellos no, o sea, van a pasar por la universidad, pero no van a terminar de estudiar. Y aquí en la universidad sí también se va a empapar de todo el tema revolucionario, va a escribir, de hecho, enmarcado en el terror y todo lo que estaba pasando, una obra de teatro que se llama La caída de Robespierre, que evidentemente era lo que les preocupaba en este minuto. Aquí hay otro poeta que es bien importante, que es Southey, ¿ya? Y que de hecho va a ser amigo de los dos y que también es considerado uno de los románticos, solo que podríamos decir el tiempo en su minuto era tan conocido como ellos, pero el sedazo del tiempo lo dejó atrás en relación a los primeros dos. Pero juntos van a tener esta idea, tomando las ideas de la revolución, de formar esta sociedad utópica, ¿ya? Donde básicamente podían vivir en un comunismo, lo que ellos llamaban una comunidad pansocreática, ¿ya? Que en el fondo iba a ser de pensamiento, donde iban a compartir todo, y primero en el fondo habían pensado que esto lo tenían que hacer en Estados Unidos, y posteriormente van a darse cuenta de que en realidad no va a funcionar en Estados Unidos, que por qué no lo hacen en Gales mejor, y va a ser Southey el que finalmente va a decir, ¿saben qué va? Parece que esto no va a funcionar. Y no lo van a hacer, pero van a ser de los primeros que van a tener estas ideas que van a ser muy propias de esto que se va a denominar el socialismo utópico. ¿Ya? Ahora, comprendamos que estas ideas de utopía siempre estuvieron, y obviamente que se van a enmarcar mucho más porque hay que comprender lo que está pasando. Hay una revolución industrial que ha transformado literalmente la sociedad, de la producción manual y de las muy pocas cosas que la gente podía tener, se había pasado a una producción industrial que va a transformar el modo de vivir, va a crear la sociedad de consumo, ¿no es cierto? Pero además va a cortar las distancias, el mundo se va a empezar a achicar, podríamos decir, los misterios van a empezar a desaparecer, o sea, va a ir de la mano el avance de la ciencia, el cambio de la filosofía, la revolución industrial, para crear esta idea sentada propiamente en el ser humano. Y evidentemente que estas ideas de una comunidad pansocrática no eran los únicos, ya había estado, de hecho, Robert Owen, que evidentemente va a seguir su carrera posteriormente, pero Robert Owen es considerado el primer socialista utópico, y era un empresario del norte de Inglaterra que tenía en el fondo, funda una comunidad, tenía plata él, en New Lanark, donde tenía su empresa y donde él se da la idea de fundar un sistema alternativo contra, en el fondo, este capitalismo establecido, y también un poco entre medio del socialismo que se proponía, y es considerado generalmente el padre del corporativismo, independiente que el corporativismo se va a desarrollar después con, en el fondo, en Rochdale como una corriente como tal. Pero Owen sí tiene ciertos atisbos, él va a tener la idea de que si sus obreros están mejor, su empresa va a producir más. Esa era una idea que suena muy bien, y efectivamente les va a construir unas casas, que son las casas de la comunidad New Lanark, donde les va a construir casas. Él va a ser el primero que va a erradicar, sin que haya habido una ley de por medio, el trabajo infantil, va a crear, por ejemplo, salacunas, colegios para los niños, ¿ya? Y es el primero, de hecho, cuando nosotros pensamos en precursor de un kindergarten, es básicamente Owen. Ahora, todo esto lo va a ir financiando, soñando esta sociedad que de alguna manera es un sueño, una pulsión, y pensemos en Rousseau, el hombre es bueno, volver a esa bondad humana, ¿ya? Porque quitándole estos problemas a la sociedad. Entonces él dice tal y cual, sé que la sociedad podría existir sin delitos, sin pobreza, con una condición sanitaria mejor, sin ser infeliz o estar afligido por pena, y con una felicidad centuplicada, y que ningún obstáculo, aparte de la ignorancia, se opone a ello en la actualidad, ni impide que tal estado social se convierta en universal.
¿ya? Y claro, esto no es algo nuevo, porque si nosotros vemos, ya Tommaso Campanella había escrito lo que se llama La ciudad del sol, con este sueño utópico. El propio Francis Bacon había escrito La nueva Atlántida con la misma idea, y el propio Tomás Moro había escrito lo mismo, planteando esta idea de esta sociedad perfecta a la que le había puesto utopía. ¿Por qué? Porque el ser humano no es perfecto, y efectivamente esa idea rusoniana de que el hombre es bueno, el hombre puede ser bueno, si decide ser bueno, ¿ya? Pero puede ser malo, y puede ser muy malo, y ese es el problema. Tenemos una naturaleza caída, y por lo tanto tenemos un algo que está en nosotros que tiene que ver con ese pecado original que cargamos, que nos puede orientar hacia los vicios o orientar hacia la virtud. Entonces, efectivamente, Owen va a publicar bastante en este sentido. Le va a ir mal en su comunidad, le va a ir mal porque va a quebrar, y posteriormente va a entrar en un negocio en Estados Unidos, y como habían soñado, esto les cuento un poco para que vean que esta idea que ellos tenían en Estados Unidos también Owen lo va a hacer, y va a formar una comunidad que se llama New Harmony, en la que va a quebrar también, y que su hijo va a escribir un volumen en el que dice que el sistema de su padre era el más injusto, porque el que producía, el que trabajaba, le entregaban lo mismo que el que no hacía nada, y que por lo tanto eso va a llevar a que al final ninguno quiera hacer nada, y que finalmente una comunidad que él compra, que era una fábrica que producía, va a terminar quebrando, ¿ya? Entonces, evidentemente que esas ideas estaban en el ambiente y por eso se los muestra. Entonces Southwell va a ser importante en ese sentido, ¿ya? Y va a ser además muy cercano a Wordsworth, y va a ser el primer biógrafo también de estos autores, por eso va a ser un amigo que en el fondo va a ser el primer biógrafo, ¿ya? Ahora, también la idea era abrazar estas ideas del socialismo, que era lo que nacía con la Revolución Francesa. Y obviamente que aquí nosotros tenemos que entender que son estos tres románticos, al principio eran los tres, pero los que van a sobrevivir en el tiempo, el sedazo al tiempo, son los dos, pero en este tanto, en esta juventud, Coleridge, Wordsworth, que se conocen también entre ellos, incluso van a compartir en esta idea utópica no solo de la comunidad, sino que van a conocer entre medio a tres hermanas, ¿ya? Y que se van a casar varios de ellos con las hermanas, o sea, esta idea en el fondo de compartir, de comunidades, que va a ser tan propio de esas ideas de socialista. Entonces, aquí yo pongo una frase de un libro que escribió que se llama The Finker Sisters, porque son las hermanas Finkers. Entonces dice, once upon a time there were three sisters, all rich, beautiful and clever, Sarah, Edith and Mary, were destined to marry three friends, yeah, three of the most brilliant and creative men of their generation. O sea, una vez hubo, eras una vez tres hermanas, todas ricas, bonitas e inteligentes, Sarah, Edith y Mary, que estaban destinadas a casarse con tres amigos, ¿ya? Tres de los más brillantes y creativos hombres de la generación. Aquí los que se van a casar va a ser, de hecho, Southwell con una, Coleridge con otra, y el otro amigo que era Lindell, que no lo menciono aquí, con la tercera. Entonces Coleridge se va a casar precisamente, y él escribe, se casa en octubre de 1795, después de su matrimonio, y él escribe, dice, on Sunday I was married, united to woman who I love best in all created being. O sea, el domingo me casé y me uní con la mujer a quien amo más de todos los seres creados, ¿ya? ¿Ya? Y escribe en el fondo Mrs. Coleridge, la señora Coleridge, ahora, y quiero escribir su nombre porque se llevaba el apellido del marido. Y se va a vivir a este Nether Southwick, que en el fondo es hoy día hasta el día el lugar, porque aquí también va a llegar Coleridge y aquí van a trabajar, aquí es el lugar donde Coleridge escribe la mayoría de sus obras, y efectivamente se van a visitar, podríamos decir, se van a conocer, y aquí, de aquí en adelante van a ser inmensamente amigos, ¿ya? Entonces aquí está este otro libro que habla de estas tres hermanas, que en el fondo está A Passionate Sisterhood, esta hermandad de mujeres vinculadas con algunos de estos poetas. Entonces, estos amigos vivían cerca de esta casa que yo les planteo en Somerset. Somerset es en el fondo una zona al sur de Inglaterra, que es muy bonito, el campo del sur de Inglaterra, y en este periodo van a ser los años más fructíferos de Coleridge.
¿ya? Y efectivamente va a escribir algunas de las poesías que van a hacerlo conocido posteriormente, pero las escribe y todavía no las publica porque las van a publicar después en conjunto, ¿ya? Pero sí va a publicar algunos poemas sueltos con distintas, digamos, temáticas. Wordsworth también va a participar. Aquí vemos estos dos jóvenes en esta etapa temprana, uno recién casado, el otro no todavía, ¿ya? Y en un momento están planificando viajar a Alemania y no tenían plata. Entonces se les ocurre y dice, bueno, publiquemos algo. ¿Ya? ¿Qué tenés tú? Mira, aquí tengo estos poemas, aquí tengo estos otros, y por lo tanto van a sacar este volumen que va a ser tan emblemático que se llama Las Baladas Líricas. Entonces 1798 es el año del punto de inflexión del cambio de la literatura, donde publican estas baladas líricas. ¿Ya? Y entonces, de hecho, la mayoría de los poemas que siguen, dice el prefacio de Wordsworth, dice, se los debe considerar experimentos. Ellos mismos dijeron que esto era un experimento. Fueron escritos especialmente con la idea de constatar cuán adaptado está a los propósitos del placer poético el lenguaje de las conversaciones de las clases sociales medias y bajas. O sea, ellos van a escribir una serie de poemas, no para eruditos, sino para público general, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje accesible, en un lenguaje poético, sin lugar a duda, con una forma distinta, que van a apelar a algo muy humano, que son los sentimientos. ¿Ya? Entonces, efectivamente aquí, por eso digo que son simbióticos, porque van a trabajar juntos y producen estas baladas líricas que van a ser tan importantes. Ahora, aquí también hay que agregar a la tercera figura de esta dupleta, que eran los Wordsworth y Coleridge, que va a ser la hermana de Wordsworth. ¿Ya? Dorothy y Wordsworth, después de que se reencuentran, van a vivir juntos, y de hecho posteriormente en la vida, el propio Coleridge, que va a fracasar en su matrimonio, que estaba tan enamorado, y después va a odiar a su mujer, va a tener otras historias, pero en la vida él se va a enamorar de Dorothy Wordsworth, que no le va a corresponder, ¿ya? O sea, va a tener varias de esas cosas, pero Dorothy va a vivir toda la vida y por lo tanto ella era testigo de estos poemas, les revisaba las cosas, podríamos decir, ella no era poeta, pero va a ser tremendamente importante en esta simbiosis, ¿ya? Entonces, lo que ellos querían hacer, como yo les decía, era terminar con este clasicismo, con este excesivo, de alguna manera, métrica establecida del mundo latino, en la poesía, querían terminar con las formas del siglo XVIII, que así era la poesía del siglo XVIII, intentaba copiar a los latinos, ¿ya? Y por lo tanto, si uno piensa, en el fondo es como una liberación, este concepto de la libertad que ellos habían abrazado políticamente, llevado a las letras, ¿ya? Independizarse digamos, de este yugo que implicaba las formas latinas. Y por eso ellos usan estas dos palabras, baladas, que vienen de alguna manera de lo que cantan los bardos, no los bárbaros, los bardos, que son los contadores de historia, de los pueblos antiguos, evocan ese pasado, podríamos decir, medieval, del campo, de la gente que habla desde la oralidad, y la balada tiene que ver con el contar historia. Entonces, baladas líricas es el nombre que le van a dar a este volumen. Y en este volumen van a aparecer varias de las poesías más importantes de estos autores, de Coleridge. De hecho la más famosa es en el fondo la rima digamos, del viejo marinero, que va a ser una obra que va a marcar al siglo XIX, posteriormente, y aquí vemos en esta edición, va a ser ilustrada por Doré, esto es la segunda mitad del siglo XIX, porque es un gran relato, en verso, sí, pero es una historia que cuenta esta historia de este marinero que llega hasta, en el fondo, el polo sur, y que va a inspirar, en el fondo, a las generaciones posteriores, que son aquellas que quieren romper los límites en el descubrimiento, un algo que va a ser muy propio también de ese siglo XIX. Y también dentro de así como la balada del viejo marinero es la más famosa de Coleridge, una de las más famosas de Wordsworth de este volumen se llama Tintern Abbey. Tintern Abbey es una abadía que está en Gales. Recordemos que ellos querían fundar esta comunidad en Gales, por lo tanto conocían, caminaban. Piensen si fueron caminando, si Wordsworth se fue caminando hasta Francia, o sea, Gales se lo recorrió a pie de todas maneras. Y ahí hay está lleno de abadías destruidas después de la desacralización de las abadías por parte de Enrique VIII, y esta
podríamos decir, esta carcasa gótica a la que le ha salido pasto, caminando, le va a inspirar este poema que va a ser tan importante. Y evidentemente vamos a ver que una de las cosas del romanticismo va a ser remirar, empezar a remirar debido a la influencia digamos, de estas poesías, al mundo medieval, remirar lo medieval, que tiene que ver con esa actitud adolescente contra el romanticismo odia la Edad Media, los románticos van a querer la Edad Media, y vamos a ver más adelante cómo va a surgir todo lo que vamos a denominar también el neogótico. Ahora, en este momento va a ser también de trabajo conjunto, van a ir a Alemania, porque Coleridge tenía interés por la filosofía alemana, y obviamente que esto va a cambiar la percepción, porque ahí encontrándose con Kant, con la imposibilidad, podríamos decir, de conocer la verdad objetiva y tener que quedarse con el fenómeno que aparece, van a empaparse también de todo el cambio filosófico que eso va a implicar, que va a ser este idealismo de idealizar y crear una filosofía distinta, y ahí aparece la figura de Fichte, que yo les dije que va a endiosar el concepto del yo, de ese individualismo, ojo, que aquí va a empezar a aparecer la importancia que ya estaba porque Kant dice que Hume, que es un autor escocés, lo había despertado de su sueño dogmático. Hume decía que la realidad era un caos de sensaciones que se unían en la mente, y le va a dar una importancia fundamental a la imaginación, porque es la imaginación la que permite completar la realidad. Eso mismo lo va a hacer Kant, y en su primera edición de la Crítica de la Razón Pura va a hablar de esta imaginación trascendental que va a ser tan importante, y esto va a ser verano, podríamos decir, en estos jóvenes. ¿Ya? Y van a pasar aquí en Göttingen, van a en el fondo empaparse de la intelectualidad, incluso es importante porque Coleridge se va a dedicar a traducir una serie de obras del mundo alemán, va a traducir a Schlegel, va a traducir a Schelling, ¿ya? Y va a traducir también a Schiller, ¿ya? Que hay una serie de, digamos, de obra dramática que es el Wallenstein. Wallenstein es un guerrero muy importante en el marco de la Guerra de los 30 años, ¿ya? Y efectivamente Schiller había escrito digamos, una obra contando esta historia desde el punto de vista romántico, y Coleridge va a traducir todas estas obras para el inglés. Y aquí también van a conocer a Novalis, y Novalis va a cambiar también la poesía, va a ser un punto de inflexión con sus himnos de la noche, con este concepto de la naturaleza que también los va a marcar profundamente. Y entonces, además, otra de las cosas que van a heredar del movimiento romántico va a ser, recordemos que el movimiento romántico alemán, y cuando yo hablé de la filosofía, habían entrado y varios de ellos habían sido acusados de spinocianos, es decir, de panteístas, de este concepto de ya que perdimos a Dios, todo es Dios, ese mismo concepto panteísta que se ve en Hegel, en que toda la realidad es una gran cosa que él llama el espíritu, es el reemplazar a Dios por esta creación, podríamos decir, humana. Entonces, evidentemente que eso también va a influir en la religión. Bueno, Wordsworth va a escribir posteriormente otra obra que va a ser muy conocida y que lo va a catapultar como el gran poeta, que va a ser el Preludio. Y obviamente que, bueno, aquí va a ponerse a trabajar, va a volver, en el fondo, de hecho va a viajar también con su hermana, y va a escribir esta obra que se llama Preludio, que son varios preludios. Hay que decir que el primero lo publica en 1799, o sea, un año después de las baladas líricas. Después va a publicar un segundo preludio en 1805, y un último ya cuando es maduro, en 1850, y se va viendo cómo va cambiando básicamente el autor. Va a volver a Inglaterra, ¿ya? Y se va a instalar en la zona de los lagos, en el pueblo de Grasmere. Ahí está hasta el día de hoy la casa, porque primero va a vivir en un cottage y después se va a cambiar a una casa más grande, y ahí va a vivir y va a tener este concepto, no va a abandonar ese concepto de utópico, en cierta manera, de una comunidad, y se va a dar cuenta que en esta vida de pueblo chico se puede vivir en ese concepto de small is beautiful, en la vida campestre. Esto van a ser el concepto de la naturaleza, la vida campestre, la comunidad pequeña, y en el fondo van a reemplazar la utopía por una realidad que la podríamos llevar a un poco ese concepto que posteriormente Tolkien va a tomar, que son en el fondo los hobbits de la comarca, de Shire, la comarca, la pequeña comunidad en la que él va a ser parte. Y ahí se va a ir a vivir a este lugar. De hecho, va a quedarse ahí, Coleridge lo va a ir a visitar, y como les dije, se enamora de Dorothy, que nunca lo va a corresponder. Se va a casar, mira lo estupenda que era efectivamente la que va a ser la mujer de Wordsworth,
se va a casar con Mary Hutchinson, que este es un cuadro, digamos, del siglo XVIII, de la escuela neoclásica, propio de Joshua Reynolds o de Gainsborough, ¿ya? Y efectivamente él en el fondo era una amiga de la infancia, se va a encontrar con ella y se va a casar con ella, ¿ya? Se va a casar, de hecho, digamos, en 1802, y va a tener 5 hijos, de los que 2 van a morir infantes, ¿ya? Y aquí se va a dedicar a escribir, inspirado por los lagos, por esta zona de la Cambria, que es una zona muy bonita, que ha inspirado a muchos artistas. O sea, uno de los puntos clave es precisamente Wordsworth, pero no solamente él. Si uno piensa después, Beatrix Potter va a vivir también en esta zona, que va a ir comprándose parcelas por parcela, y finalmente va a donar todos esos terrenos a la National Trust. Por lo tanto, hoy día nunca se urbanizó esa zona, es una zona campestre, con pueblitos chiquititos, con lagos, con montañas preciosas. Y este es el cottage donde va a vivir inicialmente, y aquí vamos a ver que en este periodo, cuando él ya se asienta familiarmente, va a empezar a separarse un poco de Coleridge, por 2 razones. Primero, porque Coleridge tenía problemas de salud, varios dolores reumáticos, entre otras, y va a empezar a usar el opio, y va a abusar del opio y va a ser tremendamente adicto, y por lo tanto eso va a complicar también su personalidad y va a cometer una serie de errores y van a empezar a distanciarse. El gran drama de Coleridge va a ser precisamente el opio, o sea, va a ser un problema. Él va a seguir viviendo en Grasmere, se va a ir, como yo les dije, haciendo conservador, se va a quedar toda la vida con su mujer, se va a cambiar de casa, esta es la casa donde va a vivir, que hoy día es como la sociedad de Wordsworth en el lugar. Y un poco para terminar con Wordsworth, voy a volver con Coleridge, ahí muere. O sea, ahí uno va a Grasmere, este pueblo chiquitito, donde está el cottage, donde vivieron primero, donde está la casa, que es la sociedad Wordsworth hoy día, y es un pueblo de 3 calles, ya casitas de piedra, todo precioso, la cafetería, todo lindo, y la iglesia, el cementerio, y ahí está precisamente William Wordsworth y Mary Wordsworth, ¿ya? Ella lo va a sobrevivir un par de años, ¿ya? Pero obviamente que aquí va a publicar también, en el fondo, algunos poemas, y en estos poemas va a aparecer lo que yo les decía. Ya voy un poco a la obra. Dentro de los poemas más famosos de Wordsworth, y no lo voy a leer completo, pero sí le quiero mostrarles el cambio, es este que se conoce como daffodils, ¿ya? O sea, narcisos, tal y cual. O sea, este es el concepto de, así como Tinter Abbey era yo voy caminando en el campo y me encuentro con una ruina y les cuento a ustedes en mi poesía qué siento con la ruina. Yo, qué siento yo con la ruina. Ese es un concepto nuevo, no existía. Y aquí dice, I wander in lonely, yo voy caminando solo como una nube, ¿ya? Que flota alto, ¿ya? Sobre, en el fondo, los valles y las montañas. Cuando de pronto, dice aquí, voy caminando y veo, empieza a contar qué es lo que ve, y de pronto se encuentra con estos narcisos, y esos narcisos le provocan un sentimiento. Ahora, yo entiendo lo que él está planteando, todos lo entendemos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí la primavera temprana, con los lirios, con los narcisos, me sorprenden. Esto es el sorprenderse, agradecer y escribir por primera vez un sentimiento. Este es el primer poeta, y ahí está el original, que dice yo, y yo siento, y se los quiero comunicar a ustedes, la poesía por primera vez va a transmitir sentimiento, ¿ya? Aquí va a escribir varias cosas más, y de alguna manera va a ir plasmando esta idea de my voice, en el fondo mi voz proclama, lo que yo siento es lo que va a ir en el fondo manifestándose. Y posteriormente también va a ir volviendo a la religión, se va a hacer anglicano, y no solo se va a hacer anglicano, sino que se va a hacer cada vez más conservador, lo que va probablemente se va a deber a que va a ir ganando sabiduría en la vida. Por otra parte, Coleridge, en 1804, se separa, pensemos que Wordsworth se casa en 1802, en 1804 se separa de su mujer de la que estaba tan enamorado, ¿ya? Y de hecho le escribe una carta al hermano culpando a la mujer de todo, de toda la situación. Van a tener un periodo de pugna y finalmente él va a terminar odiando y hablando lo peor que puede existir. Se va a enamorar entre medio de una mujer que se llama Sarah Hutchinson,
ya, que no compartió su pasión, y posteriormente de Dorothy Wordsworth, que tampoco compartió su pasión. No era un hombre fácil, estaba sumido en el opio, y por lo tanto era bastante complicado. Pero como era conocido por las baladas líricas, lo van a mandar, en el fondo va a viajar, va a ir a Malta, va a ir a Sicilia, ya, y ahí va a lograr en el fondo un trabajo en la administración británica, que también va a complicar a la estructura burocrática, porque su condición, digamos, de salud lo va a tener generalmente sumido en el opio, ¿ya? Y por lo tanto en este ensueño que iba más allá de la realidad. Malta lo recuerda, va a llegar aquí, va a permanecer un tiempo, ¿ya? Y aquí entendamos que también les va a pasar a los dos, que ellos habían abrazado, no solo van a ir creciendo en edad, sino que 1804 va a ser un año emblemático, porque básicamente ellos van a haber traicionado los ideales de la Revolución Francesa, no solo el desmadre del terror, sino que Napoleón haciéndose emperador, y evidentemente que esa traición los va a hacer ir convirtiéndose en más moderados. Bueno, y como yo les decía, el gran problema de Coleridge, que sí se va a dedicar a la academia, que era un hombre que conocía muchas cosas, era precisamente su adicción. Va a escribir una obra que es tremendamente esencial para el estudio de Shakespeare, se va a dedicar a hacer estas notas sobre Shakespeare, y donde va a hacer una serie de clases, principalmente donde plantea estos gigantes entre enanos, entre 1808 y 1819, que son la base para el estudio literario hasta el día de hoy de estos autores. O sea, Coleridge era un hombre tremendamente capo. Y va a escribir otro poema, así como la balada del anciano del viejo marinero, es su obra más famosa. La otra obra, que es segunda más famosa, se llama Kublai Khan, que la escribe en 1816. Y de hecho él dice, y por eso es genial esta ilustración, porque vemos así como un reino lejano, pero vemos como una nube, porque él dice que esta historia él la escribió cuando estaba con opio, ¿ya? Y que por lo tanto en el fondo es una ensoñación que le había producido la droga, un algo que podríamos decir muchos jóvenes posteriormente sienten que para que haya inspiración, y de ahí sale esta cosa, un poco tienen que hacer la de Coleridge, ¿ya? Y por lo tanto él escribe en esta obra Xanadu, en el fondo habla de este reino de Xanadu, y habla de esta historia que en el fondo se inspira desde la visión. Posteriormente, ya en la época victoriana, un personaje que era muy importante, que era Matthew Arnold, que va a ser un crítico muy importante, que va a escribir una serie de obras trascendentales de sobre todo los cambios, digamos, antiindustriales en la época industrial, ya, donde él va a plantear que en realidad el mérito de Coleridge no es tal, o más bien se minimiza, porque en gran medida muchas de las cosas que hizo, las hizo desde el opio, ya, como concepto. ¿Ya? Entonces, estas dos son sus obras más famosas, La rima del anciano marinero y Kublai Khan. Posteriormente va a escribir Christabel, va a seguir escribiendo una serie de obras, y al final de su vida ya va a empezar va a escribir y va a terminar publicando lo que va a ser una biografía literaria, ya que básicamente lo hace ser alguien conocido. Y aquí tenemos este concepto, y aquí es súper importante, y este es el concepto que me interesa más de Coleridge, más allá de sus obras, de su adicción, de su opio, de su fracaso matrimonial, de sus amores no correspondidos, porque en esta biografía literaria él trata de indagar en lo que es la imaginación. Aquí va a publicar una serie de escritos, pero cuando él indaga lo que es la imaginación, va a partir del concepto de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, él dice, un poeta no debe recoger el bolsillo de la naturaleza, que pedir prestado, y así pedir prestado para pagar por el acto mismo los préstamos. Examina la naturaleza con exactitud, pero escribir desde el recuerdo y confiar más en la imaginación que en la memoria. O sea, lo que él está planteando es un poco esa visión que había ya establecido el propio Hume, que es la imaginación la que ordena las cosas. Tú cuando recuerdas, tú tienes fragmentos que finalmente cuando los escribes tienes que reestructurarlos desde la imaginación. Y entonces él va a hacer una teoría de la imaginación que hasta el día de hoy es inmensamente importante, porque él va a decir que hay dos tipos de imaginación. O sea, la imaginación tiene lo que se llama en el fondo una imaginación primaria, que es lo que nos permite a nosotros producir imágenes. O sea, cuando yo digo árbol, ustedes imaginan un árbol, el árbol, la imagen del árbol viene a su cabeza, y eso es la imaginación que hablaba Kant, ¿ya? Que es una imaginación filosófica del pensamiento, ¿ya? Y que básicamente es este poder de ordenar básicamente este caos. Pero él va a hablar de una imaginación secundaria, ¿ya? Y esta imaginación secundaria es la que nos permite de alguna manera desde el recuerdo
reinventar desde nosotros una realidad, ¿ya? Y eso es lo que hacen los poetas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando él define la imaginación, él dice lo siguiente, dice, "The primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception". O sea, la imaginación primaria, yo creo que es un poder vívico y el primer agente de toda la percepción humana. And as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am. O sea, en el fondo es la forma de conocer, y dice, y es la repetición en una mente finita del acto eterno de la creación en un infinito yo soy. Y aquí se juntan los dos autores. Uno escribe sobre, yo siento esto sobre los daffodils, yo siento esto sobre los narcisos, y les cuenta su sentimiento y básicamente su experiencia poética, ahora expresada en poesía, de una realidad que se vivió en el pasado. Y por otro lado, lo que hace Coleridge es, de alguna manera, profundizar en lo que es en la imaginación. Y la imaginación, básicamente, podríamos decir, es esa chispa divina. Nosotros somos finitos y tenemos una mente finita, pero nuestro poder creativo que viene, porque aquí entendamos que ellos van a terminar encontrándose ambos con Dios, que viene del creador, esa subcreación que habla después Tolkien, es algo infinito y es un poder que se conecta con lo eterno. Y entonces lo que hace tanto Wordsworth como Coleridge es plantear que la imaginación desde la naturaleza es lo que nos permite no solo recrear la realidad, sino también llegar a Dios. ¿Ya? Ese va a ser un concepto que va a quedar sobre la mesa, y esta interpretación de lo que es la imaginación va a ser tremendamente importante para varios de los movimientos que van a suceder posteriormente en Inglaterra. Entonces, la imaginación va a ser algo trascendental en estos dos autores, ¿ya? Sobre todo que uno va a teorizar más y el otro va a plasmarse desde la poesía al mismo concepto, pero en lo práctico. Y ahí tenemos que insertar al tercer personaje, que les dije que era una escuela en sí misma, que es William Blake, que es un personaje genial, porque no solo va a ser poeta, va a ser pintor, va a ser grabador y va a ser considerado un genio. ¿Ya? La verdad es que es un genio. En su época muchos lo consideraron loco y hoy día es considerado uno de los artistas más increíbles que ha generado el Reino Unido en todas las dimensiones. Es un poeta, pintor, es holístico en todos los sentidos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, aquí vemos, por ejemplo, algunos fragmentos de sus obras. Dice, para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Este va a ser un hombre creyente, no necesariamente podríamos decir de la ortodoxia, para nada, pero sí va a tener una noción de infinito y de Dios presente, porque además este hombre que venía muy de abajo, porque era hijo de un calcetinero, que van a ser, a la diferencia, él es un Londoner, estos otros son de los lagos, él vive en Londres. Es divertido porque hoy día vemos calcetines con los diseños de Blake, ¿ya? Pero Blake era hijo de un calcetinero, de una familia además que pertenecía a una secta religiosa que se llamaba los Dissenters, y ahí por lo tanto su falta de ortodoxia en su religión tiene que ver también con eso mismo. Una madre que va a ser muy querendona y que probablemente estuvo vinculada con una iglesia curiosa que es de Moravia, ¿ya? Y que muchos consideran que eso es lo que va a heredar Blake, pero para él la Biblia va a ser algo permanente, o sea, él va a nacer con la libre interpretación de las escrituras van a marcar, es una familia creyente, cristiana, rigurosa, más que pietista, y por lo tanto va a entrar en ese mundo. Entonces, él, de hecho, va a plantear desde muy temprano, desde siendo niño, que él tiene visiones, ¿ya? Por lo tanto va a ser también un visionario. Es una figura muy increíble porque él plantea que cuando era muy chico iba caminando en el campo, digamos fuera de Londres, cerca de su casa, y ve en el fondo un árbol donde aparecen ángeles, ¿ya? Y él dice abiertamente esta visión de estos ángeles, lo ve precisamente en este lugar que es Peckham Rim, ¿ya? Y por lo tanto él dice en el fondo adornado con destellos como estrellas cada rama. ¿Ya? O sea, estos ángeles, estas visiones lo van a acompañar en forma
constante. Ahora es muy curioso porque cuando uno empieza a ver las visiones de Blake, que las va a pintar, las va a dibujar, después envía, las va a describir, se parecen muchísimo a las visiones que tenía Hildegarda de Bingen, es un personaje muy curioso en ese sentido y que ciertamente debe haber tenido ciertas visiones. Ya, de hecho, varios en el fondo un biógrafo que escribe una biografía de Blake, las primeras biografías tempranas, en la época victoriana, dice que en el fondo lo habrían castigado por tener estas visiones. Ahora, la verdad es que hay que decir que los padres sí van a apoyarlo en cierta manera, y hace algunos dibujos, estos dibujos son posteriores, por supuesto, ¿ya? Pero él dibujaba en su casa, dibujaba en las paredes, ¿ya? Y rápidamente los papás se van a dar cuenta de que esto es lo que les gusta, y por lo tanto él de hecho copiaba los patrones, los dibujos de cosas griegas, digamos, de impresos que él encontraba, y por lo tanto va a empezar a inventar cosas y a copiar cosas, se va a inspirar muchísimo en el arte del Renacimiento, y por lo tanto aquí en este arte en el fondo va a encontrar una exposición donde hay trabajos de Rafael, de Miguel Ángel, de Durero, y esto lo va a marcar profundamente, o sea, va a encontrar que esta expresión de esta imaginación, que ya la dejamos sobre la mesa, lo va a inspirar. Durero en particular es un autor alemán, que dibuja increíble y que va a ser un grabadista, ¿ya? Y que por lo tanto va a marcar. Y va a encontrar además que los holandeses tienen un algo particular, entonces le va a gustar a los holandeses y los venecianos, en particular Roger van de Weyden, que tiene una estética tremendamente mística, ya aquí vemos precisamente estos retablos que nos muestran esa visión, y lo mismo pasa con el caso de Tiziano, que un poco rayan más en lo místico. Y por lo tanto le van a permitir, debido a que le gusta tanto dibujar y que se ha inspirado tanto en el arte, ya que vaya a una escuela de dibujo, que es una escuela que enseñaba un señor que se llama Henry Pars, donde va a empezar a aprender, perdón, lo primero del arte. Estos son dibujos de Pars, un poco que obviamente estaba inspirado en el arte clásico. Ahora, le gustaba mucho leer y también va a leer, por ejemplo, a John Ben, digamos, a Ben Jonson. Ben Jonson era un amigo digamos, de Shakespeare, que va a ser el que va a publicar el primer folio, y también va a leer a Edmund Spenser, que había recogido la leyenda artúrica, por lo tanto podríamos decir que lo que estaba en boga en ese minuto es lo que va a leer. Y Edmund Spenser había escrito precisamente, como les dije yo, la poética, pero sobre también temas medievales británicos. ¿Ya? Y va a entrar finalmente a ser aprendiz de un grabador, ¿ya? Y por lo tanto va a empezar a estudiar para ser grabador, y en este tiempo va a aprender la técnica del grabado antigua, y se dedicaba principalmente digamos, a hacer grabados en iglesia, y eso es lo primero que va a hacer las tumbas en Westminster. Pero además se va a inspirar mucho en este hombre que se llama John Flaxman, que comienza a hacer estos sobre relieve para la losa, y aquí es lo que va a hacer propiamente Wedgwood posteriormente, o sea, digamos que venía desde la época en el fondo de Wedgwood. Pero además Flaxman hacía estos tipos de dibujos que evidentemente va a aprender Blake, y Blake va a comenzar siendo, como les decía yo, grabador, grabando, los primeros grabados que hace son las tumbas de la abadía de Westminster, y que evidentemente este es uno de también los primeros, este José Arimatea, y va a aprender el arte tradicional del grabado, ¿ya? Pero va a entrar finalmente a la Royal Academy, o sea, tenía, digamos, dotes para el arte, y ahí va a comenzar a estudiar y va a aprender, y se va a rebelar contra el clasicismo, y eso ahí le va a salir el romántico, particularmente ese clasicismo que tenía el fundador de la Royal Academy, que era Sir Joshua Reynolds, que era el primero, que este es el clasicismo, y aquí vemos precisamente el retrato de la señora de Wordsworth, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Y que evidentemente se inspiraba, lo que se enseñaba en la Royal Academy, se basaba en estos 7 discursos que había hecho el fundador de la escuela, ¿ya? Y por lo tanto, aquí lo que él planteaba es que esto no era la realidad, que esto era una belleza ideal, y que de alguna manera no es Miguel Ángel, es algo distinto lo que estamos viendo, ¿ya? Y por lo tanto, mientras hacía estos impresos, empiezan a suceder las cosas políticas, se produce la independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y la independencia de Estados Unidos va a tener un colateral en Inglaterra, porque así como ellos pedían
no taxation, en el fondo no subir los impuestos sin representación en el Parlamento. Van a haber simpatizantes por la Revolución Americana que van a producir unas revoluciones pequeñas en Londres. Estamos hablando que este es un joven que está estudiando en Londres, que nació en Londres, que vivió en Londres, es un londoner, y efectivamente se producen digamos, estas revoluciones pequeñas que se van a conocer como, en el fondo, las Gordon Riot, ¿ya? Porque el líder que movía este movimiento era un señor Gordon, y así como vienen las turbas, Blake va a ser parte de este movimiento y se va a sentir también un joven revolucionario en el año 1780. ¿Ya? Pero va a seguir estudiando, va a estudiar con Flaxman, ¿ya? Se va a casar, y se va a casar en esta iglesia de St. Mary, y se va a casar y va a permanecer con su mujer el resto de, digamos, de su vida, y ella lo va a ayudar en todas las cosas que él hace posteriormente. Hace algunos poemas en este periodo temprano, pero no mucho, y sí se va a vincular políticamente con varios revolucionarios también, o sea, también va a abrazar ciertas ideas revolucionarias, de hecho va a abrir una imprenta, y de hecho cuando se muere su padre y hereda una plata con el hermano, va a hacer una imprenta porque él era un grabador y por lo tanto él quería en el fondo hacer cosas, y va a trabajar con un impresor que era radical y que tenían estas ideas políticas que estaban en la tónica de la época. De hecho, un personaje que es Richard Pierce, que es considerado un radical, y también un personaje que está bien al límite de la parte religiosa, también va a ser un conocido de Blake. Va a trabajar harto con un pintor, que es un pintor muy curioso, que se llama Johann Fuseli, y Fuseli también va a tener esto de lo monstruoso y el contraste de lo malo, lo bueno, ¿ya? Y esto va a marcar este concepto que tiene que ver con esto que habíamos hablado del romanticismo alemán, de el tormenta e ímpetu, este Sturm und Drang, que de alguna manera esta contraposición, ¿ya? De expresión de los sentimientos. Entonces, estos cuadros, que después van a ver las ilustraciones de Blake, van a tener una inspiración muy profunda en Fuseli. Por ejemplo, Fuseli hace este cuadro y Blake después hace este grabado. ¿Ya? O sea, sin duda se va a inspirar en Fuseli. O sea, Fuseli va a tener una estética que le va a llamar la atención a Blake y que posteriormente él mismo, aquí están los grabados de Blake, que efectivamente va a tomar. ¿Ya? Entonces aquí vemos Fuseli, que tiene esa cosa media mística que Blake también va a tener. Recordemos que él tiene estas visiones en forma constante. Entonces, este tipo de estética le va a llamar la atención. Va a conocer también al revolucionario, a Thomas Paine. Thomas Paine es el que había escrito este panfleto previo a la Revolución Americana, que se llama Common Sense, que planteaba la idea de que, una idea loca para la época, de que si el rey de alguna manera deja de ser justo, el pueblo se puede organizar y darse un gobierno propio, ese concepto que va a mover a la independencia americana. Va a conocer también a Mary Wollstonecraft, que vamos a hablar de ella también, que es considerada la primera feminista, va a trabajar con ella también, y que es la madre de Mary Shelley, que vamos a volver a hablar de ella en unos ratitos más. Y obviamente que también lo va a marcar la Revolución Francesa, y así como Wordsworth va a abrazar la Revolución, Blake también en este primer momento va a ver las esperanzas en la Revolución, y va a admirar profundamente también a William Godwin, que es el marido de Mary Wollstonecraft posteriormente, y que es el padre de Mary Shelley. O sea, aquí es considerado el primer anarquista, y es la primera feminista, Godwin es la primera anarquista. Pero también, igual que Wordsworth y Coleridge, el horror del terror va a hacer que se disolucione. Entonces, así como él se disoluciona, muchos van a temperar su visión, y de hecho Burke va a escribir su visión sobre la Revolución Francesa, y podríamos decir la postura británica respecto a la Revolución se va a temperar. Entonces Blake va a trabajar con Mary Wollstonecraft como grabador, y va a hacer los grabados para, en el fondo, The Vindication of the Right of Women, y para estas historias de la vida real, que es la gran obra, en el fondo, de esta conversación de la vida real, de cómo hay que educar a las mujeres. Dije que es la primera feminista, que las mujeres tienen que tener una educación, que tienen que ser, no solamente deben pensar en casarse, porque el matrimonio sin amor, dice Mary Wollstonecraft, es prostitución legal, y por lo tanto va a ser Blake el que hace todas estas ilustraciones, por una parte los dibujos, por otra parte los grabados, que es un poco para que vean este Blake temprano, que evidentemente va a estar vinculado con toda esta idea, pero va a empezar a desarrollar un poco esta estética propia. ¿Ya? Va a escribir sus primeros poemas,
que los poemas, de la gracia que tienen los poemas de Blake, es que él va a combinar los artes. Entonces va a escribir poemas, pero además va a hacer estas ilustraciones con estos grabados que son en colores, y que hace ediciones limitadas y que adornan su poesía de un modo muy único, que es absolutamente Blake, ¿ya? Y va a escribir esta obra que son las hijas de Albión, ¿ya? Que es uno de los primeros que tienen estos grabados, donde pueden ver que aquí están los dibujos, pero aquí está la poesía escrita. Es una cosa muy curiosa, donde además los dibujos acompañan en esta imaginación un poco a lo que se escribe. Entonces va a comenzar a experimentar las técnicas, y aquí va a empezar a usar una técnica que se llama el aguafuerte, ya que de alguna manera lo va a usar para ilustrar sus poemas. Entonces estos son en el fondo digamos, los patrones que usa esta técnica, y va a crear los grabados y después los va a iluminar, los va a pintar. O sea, es un trabajo realmente increíble. El hermano trabaja con él, Robert, y de hecho cuando muere el hermano, que él lo acompaña, el hermano se enferma y está largo tiempo enfermo, y él lo acompaña a los pies de la cama, y cuando muere Robert, él ve la visión de cómo se va el alma. O sea, él tenía esta noción no solo de la imaginación para acercarse a lo trascendental, sino que él tenía una beta media mística en la que veía, y obviamente que va a empezar después de eso a trabajar, porque trabajaba en la imprenta con el hermano, va a empezar a trabajar solo en este experimento, ¿ya? Y obviamente que va a empezar a combinar su poesía, que ya escribía, con el arte, y por lo tanto va a empezar a crear estos patrones que van a tener esta cosa tan increíble. O sea, ir coloreando al agua, de alguna manera, estos libros de Tell, que es lo primero que hace, y así se ven las obras de Blake. La obra más importante, esta es una edición posterior porque se publican separados. Ya primero en el fondo va a salir son las canciones de la inocencia, unas, y las otras se llaman las canciones de la experiencia, que en realidad son dos libros que son espejos. Las de la inocencia hablan de este concepto rusoniano del hombre bueno, el niño bueno. Rousseau, básicamente la visión de Rousseau del hombre es bueno, la sociedad lo corrompe, va a tener esa idea de la infancia como un periodo de virtud. El movimiento, y podríamos decir la visión racionalista, consideraba que la infancia le faltaba la plenitud para llegar a tener el desarrollo racional, y por lo tanto los niños eran marginados, dejados fuera básicamente. Después vas a poder opinar porque en el fondo todavía eres muy niño, pero eso de ver la infancia como algo valorable, intocable, puro, va a ser algo que emana de esa visión de Rousseau, y eso va a inspirar a Blake a escribir estas Songs of Innocence, que es este periodo cuando, y él recordando desde la imaginación, este periodo cuando él era niño y tenía una visión de ese mundo. Y aquí un poco, y las Songs of Experience van a ser lo que va a publicar después. Y obviamente que usando este estilo va a hacer digamos, estas obras. Y como yo les dije, van a ir en contraste. Entonces, las canciones de la experiencia, digamos, de la inocencia, de esta época de niño, en el fondo en el momento en que yo creía que todo era ideal y que mi mundo era cuidado, y las Songs of Experience es cuando se rompe ese mundo y se muestra la maldad, podríamos decir, de la sociedad, y de alguna manera se rompe ese crisol. Entonces, en estas Songs of Innocence tenemos en el fondo la idea de la primavera, del blossom, digamos, del florecer, de las flores, de la madre acurrucando al niño, de la nursery, es decir, donde te cuidan, donde te peinan, ¿ya? Ese concepto del niño y esa inocencia. ¿Ya? Y aquí va a publicar una serie de poemas, Holy Thursday, ya en el fondo el Chimney Sweeper, pero todavía con una esperanza. En esta edición hay esperanza. En cambio, en la Songs of Experience, él se da cuenta que esto cambia, y por lo tanto aquí vamos a ver la mosca, ¿ya? La rosa enferma, que se contrastan con los anteriores, Holy Thursday, que contrasta con el anterior. Ya les voy a mostrar contrastados cada uno un poco para que lo vean, que evidentemente muestra un sufrimiento. El Chimney Sweep, que es el desollinador, pero ahora con la parte trágica de lo que significa, es decir, este niño que era inocente y que llevaba este trabajo, perdió la inocencia, ese es el concepto. Y el Tiger, que es sin duda su poema más famoso. Este es el poema más famoso de Blake, uno de los poemas más queridos por los ingleses. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal heart or eye could frame thy fearful symmetry. ¿Ya? Y ahí, si uno se fija, también la rima
va todo el tiempo igual, pero en la última stanza rompe, digamos, rompe la rima, y no solo rompe la rima, sino que esa fiera simetría, la simetría es el racionalismo, es un fondo ir en contra del racionalismo. ¿Ya? Y ahí vemos varias, London también va a ser un bastante crítico de Londres. Entonces aquí vemos las dos, un poco para contrastarlas. Cada uno tiene un poema, si uno mira los dos volúmenes, cada poema tiene su, podríamos decir, su yin y su yang, su alter ego, podríamos decir. Entonces, aquí está, después se van a publicar juntos, pero en general son volúmenes que están publicados separados. Entonces, en el volumen de la inocencia hay un poema que se llama The Lamb, el cordero, y todo cuidadito, los corderos, el niñito. Y el contraste de The Lamb es The Tiger. ¿Ya? El tigre, en el fondo, representa ese contraste. ¿Ya? La nursery, ¿ya? Es en el fondo este niño que lo están peinando, las canciones de la infancia cuidada. Y el contraste es el sufrimiento del niño, the infant sorrow. ¿Ya? Vemos aquí, en el fondo, el concepto del spring, y aquí vemos viviendo en la rosa, que se contrasta con la rosa enferma. O sea, tiene toda una noción, el chimney sweep, que se contrasta con, en el fondo, la pérdida de eso. Y aquí vamos a ver que una de las cosas que va a primar va a ser su noción, no solo de la trascendencia, sino la importancia del concepto de Dios. Yo les dije que él no es ortodoxo, no, para nada, tiene una confusión religiosa y teológica profunda, pero sí tiene esta visión de que cuando uno ve el sol y la naturaleza, no me quedo en la naturaleza y no solo me inspira un sentimiento, sino que desde la naturaleza, con la imaginación, llego a Dios. Y eso es lo que encuentro en el cielo, este concepto de Dios como creador, de Dios que de alguna manera es el que tiene esta chispa divina. Y aquí vamos a ver que va a ilustrar la Biblia, y evidentemente la Biblia que lo había inspirado va a ser lo que le va a plantear que la luz del mundo en el fondo es Dios. ¿Ya? Aquí tenemos a Dios al lado, tal cual Elohim, creando a Adán. ¿Ya? Nosotros como imagen y semejanza de Dios, este concepto del hombre arrodillado frente a lo eterno. ¿Ya? Vuelvo a Coleridge, la imaginación como ese eterno grito de yo soy, pero yo soy gracias a alguien. Y ese es el concepto que Blake un poco va a agregar. ¿Ya? Y aquí vemos todas estas ilustraciones cuasi místicas que sin duda tienen una inspiración en Fusil, y vemos en el fondo todo el mundo, la creación ya completo como un concepto casi de útero que podríamos decir, tal vez uno podría pensar en el Conde de Orgaz como concepto, pero eso está todo aquí presente, ¿ya? Y obviamente que también va a ser una distinción entre el Dios castigador del Antiguo Testamento y el Dios de la esperanza del Nuevo Testamento, que lo va a mostrar de esta forma, este concepto de los ángeles alados, de Adán y Eva en el paraíso, ¿ya? Y evidentemente esta idea del Cristo crucificado en torno a la luz, un concepto que lo vemos en la Hildegarda de Bingen con esa misma fuerza. Y por lo mismo él se va a meter en una serie de obras, no solo va a ilustrar, porque va a ilustrar la Divina Comedia, las ilustraciones de la Divina Comedia de Blake son las más lindas jamás producidas, pero también se va a inspirar en Milton, este paraíso perdido, este concepto de este Lucifer, Luzbel, ya esta simpatía, podríamos decir, por de haber perdido, ya este paraíso perdido, haber perdido, y un poco aquí vemos este concepto de Luzbel, como el demonio, ¿no es cierto? Pero que el demonio no tuvo la culpa, ese es el concepto, quitarle la culpa al demonio. Y ahí vemos el paraíso, y precisamente este concepto del paraíso, que esto sí se parece muchísimo a las imágenes de Hildegarda con Adán y Eva, y aquí vemos precisamente esa visión, que son, él dibuja sus propias visiones, ¿ya? Y ahí está el paraíso, la tentación, la pérdida, la caída, la naturaleza caída, la expulsión del paraíso, y obviamente esto acompañado de poesía. Entonces, él va a tener esta imaginación que algunos llaman gótica, que además va a mostrar en el fondo que el sufrimiento se debe a esta naturaleza caída, con esta inspiración, y que de alguna manera de ahí vienen todos los horrores, o sea, porque no es la sociedad, es el concepto del pecado lo que está aquí. Entonces, Blake evidentemente se va a inspirar, y aquí podríamos decir, se va a dar cuenta que el mundo cambió en el sentido de que hace este dibujo, esto se llama Newton es el hombre el que tiene ahora el compás, pero se da cuenta también de lo que eso significa, ya no es, aquí muestro
acuérdense que se inspiró en Miguel Ángel, no es un Adán que solamente está recibiendo, sino que el hombre cuando quiere ser Dios puede ser algo monstruoso. ¿Ya? Entonces, aquí hay una serie de cosas que son tremendamente importantes en la obra de Blake, en la imaginación de Blake, que evidentemente llaman la atención, y sobre todo llaman la atención al mundo moderno, ¿ya? Al mundo actual. Por ejemplo, va a ser toda una serie respecto al bien y al mal que se va a llamar El Dragón Rojo, donde efectivamente va a mostrar, aquí vemos lo angelical y lo demoníaco, este concepto del yin y el yang, los vicios, las virtudes como concepto en la vida humana. ¿Ya? Y obviamente que probablemente la Divina Comedia es lo más increíble, así como ilustra a Milton, ilustra a Dante, y aquí va a ilustrar por supuesto el infierno, pero, y ahí vemos los círculos del infierno, este concepto de las almas errantes, pero no solo ilustra el infierno, porque uno de los grandes problemas del siglo XX es que la gente se ha quedado en el infierno, y la obra de Dante es un paso por el infierno para entrar al purgatorio y finalmente para llegar al paraíso. Así que también va a ilustrar el paraíso, y aquí vemos este círculo ascendente, donde termina en este mismo concepto que veíamos en sus visiones, ese concepto del fuego rutilante que habla precisamente Hildegard de Bingen. Entonces Blake es un caso único, un caso que sí fue visto como un loco, pero es un genio. John Keats, y ahora voy a entrar en los románticos de la oscuridad, es considerado, porque aquí vamos a hablar de tres autores, dos que son absolutamente, voy a usar los términos británicos posh, y uno que lo van a llamar The Cockney Poet, o sea, es decir, que tenía un origen humilde. Cockney es en buen chileno chihuahua, podríamos decir, ¿ya? Y posh, podríamos decir, los elegantes, no eran aristócratas, eran nobles. ¿Ya? Keats no. ¿Ya? De hecho, su padre era propietario de una caballeriza, de hecho se murió, también perdió el padre, su madre se vuelve a casar, va a fracasar en el matrimonio, se va a vivir con los abuelos, ya después se le muere la mamá, y por lo tanto le van a poner un tutor, y sí va en el fondo a leer muchísimo, porque tal vez de haberse sentido muy solo, digamos, y además la situación, primero la madre, después va a perder a la madre, y de hecho leía tanto que ya para los 15 años se dedicaba a traducir a Virgilio. O sea, va a ser un genio. O sea, de los tres poetas que vamos a hablar hoy día, por eso partí con Keats, es el más grande Keats, y Keats va a morir muy joven, por lo tanto murió a los 25 años, y por lo tanto no sabemos cómo habría sido el Keats futuro. Si el Keats joven fue increíble, el Keats futuro podría haber sido algo absolutamente único. Ya muchos plantean que si hubiese vivido más habría sido comparable en la grandeza con Shakespeare, ya, independiente que tiene su puesto en la literatura muy importante. Ahora, por razones económicas lo van a sacar del colegio, se va a ir a estudiar de aprendiz de farmacéutico y finalmente va a aprender en el fondo para ser cirujano, va a trabajar en el fondo, más que cirujano, en el fondo ayudante de hospital, digámoslo así. Y de hecho, una de las cosas que cuando él empieza a publicar poemas, la crítica va a decir, porque por su origen humilde lo van a atacar bastante, porque no era lógico que él supiera todas estas cosas, pero además lo van a mandar a que vuelva en el fondo a trabajar como literalmente como arsenalero de alguna manera. Entonces, efectivamente él va a estudiar eso, va a trabajar un tiempo, pero a él siempre lo que le gustó fue la literatura y la poesía. De hecho, en el periodo, hoy día hay toda una especulación que en el periodo en que trabajó en medicina, algunos dicen que era de los que, como era asistente, eran los que robaban cadáveres, por eso aquí muestro esta imagen de Dick Roberts, de alguna manera. ¿Ya? Ahora va a escribir tempranamente, de hecho también va a leer a Spencer, también se va a inspirar en Spencer, y va a escribir esta obra temprana que se llama en el fondo La Reina de las Hadas, y que evidentemente se va a basar en Spencer, y va a imitar de alguna manera a Spencer. Ahora va a tener suerte aquí que va a conocer a un personaje que va a ser Leigh Hunt, que es otro de los románticos, que hoy día también lo tenemos olvidado, pero era un periodista, y que era poeta también, y que era radical, y que tenía un periódico radical, y que era muy amigo de Percy Shelley y de Lord Byron. ¿Ya? Y por lo tanto, él conoce a Keats, ve que lo que Keats hace es interesante, y le va a empezar a publicar ciertas cosas, pero él va a ser el que le va a presentar a Percy Shelley y a Lord Byron. Ahora hay que entender que Shelley se va a hacer bien amigo de Keats, y aunque consideraba que el origen era muy distinto, va a hacerse amigo, lo va a admirar, y el mismo Shelley va a considerar que lejos el que tenía más talento era Keats. Y de hecho, Shelley va a acompañar después a Keats
en Roma. Él va a morir en Roma porque le va a dar tuberculosis y se va a ir a Roma, pero todavía en este momento está en Inglaterra. Va a empezar a publicar sus poemas en este periódico radical de Lee, ya que se llamaba en el fondo The Examiner, y aquí va a empezar a aparecer en el fondo esta obra de la reina Lahaba. Va a publicar sus primeros poemas, aquí está la página donde publica A la soledad, en el fondo, To Solitude, ¿ya? Que en el fondo va a publicar en este entonces. Además va a hacer algunos comentarios aquí en el fondo de la Ilíada, de la Odisea. Yo dije que era un gran lector, por lo tanto tenía una amplia cultura, y va a sacar su primera colección de poemas en 1817, que no tuvo buena acogida, como les digo. O sea, en general le va a costar abrirse un camino en este mundo. Va a irse a la isla de White, donde va a vivir ahí un tiempo, va a trabajar en su libro. De hecho, va a estar con su hermano Tom, que lo va a cuidar, porque el hermano Tom va a tener tuberculosis, y por lo tanto lo va a cuidar. Su madre también había muerto de tuberculosis. A la tuberculosis el propio Keats va a decir que es el gran drama de su familia. Él también va a contraer tuberculosis después. Pero aquí en la isla de White se recuerda a Keats, donde estuvo, donde escribió una de las obras que son muy conocidas, que es este Endymion, ¿ya? Donde también hace un viaje a Escocia y escribe estas obras que son inspiraciones de alguna manera con la imaginación, podríamos decir, desatada, ¿ya? De hecho, va a tener un amigo, ya que es un amigo muy cercano, que se llama Charles Brown, que posteriormente va a escribir la biografía de Keats, con quien se va a ir de viaje a Escocia. Van a recorrer Escocia, y de hecho va a ser en el Ben Nevis, cuando están recorriendo el Ben Nevis, donde Keats se da cuenta de que tiene tuberculosis, porque tose y sale sangre, y por lo tanto ya tan temprano vamos a ver que él se da cuenta de eso. Ahora en Escocia van a ir a la casa, al cottage de Robert Burns, que es el romántico también de la generación anterior, o sea, como un Wordsworth, ¿ya? Pero que también murió joven, escocés, y por lo tanto se va a inspirar en eso. Ahora, cuando muere su hermano, él se va a vivir cerca de este amigo Brown, y ahí va a conocer a la vecina, ¿ya? Que va a ser Fanny Brown, ¿ya? Y de hecho, con Fanny van a tener una relación que nunca va a ser, porque sí, van a cortejarse, van a coquetear, y de hecho el propio Keats va a insistir en que consumen digamos, el amor, no el matrimonio, no están casados, y Fanny no le va a dar no le va a dar la pasada, y de hecho cuando él se entera que está enfermo, va a insistir muchísimo en que esto se tiene que consumar sí o sí, y ella no le va a dar la pasada, y posteriormente Keats le va a escribir unas cartas a Fanny, donde de alguna manera son cartas que son consideradas muy eróticas, poéticas sin duda, y que van a ser súper escandalosas en la época victoriana, ¿ya? Porque además le va a escribir posteriormente desde Roma. Esta es una película que hicieron de Keats que se llama tal y cual Bride to Star, y que básicamente se centra en esta relación que no va a ser, ¿ya? Que va a ser la vecina, y que de hecho Ari le escribe: My love has made me selfish, mi amor me ha hecho egoísta, I cannot exist without you. Y aquí insistía, esta es una parte simple, pero va a insistir muchísimo en esta consumación. Va a escribir mucho inspirado en los griegos, va a escribir esta oda a Psique, con una pluma magnífica, va a escribir esta oda a una urna griega, inspirado en esta urna, va a terminar escribiendo en el fondo, y aquí tal y cual, dice la belleza, un poco planteando de que aquí queda algo permanente en esta urna que en el fondo lo hace reflexionar sobre temas. O sea, los poemas van más allá, ¿ya? El más famoso probablemente es esta oda al ruiseñor, donde él, independiente que él se dice ateo, que preconiza en el amor libre, que no le va a resultar con su amada, pero independiente de eso, en esta oda al ruiseñor, el poeta está lánguido, y de pronto viene este ruiseñor, así como los daffodils se le aparecen a Wordsworth, y aunque él no es creyente, tiene un sentido de trascendencia en su pluma y en su poética, que lo acusa de alguna manera de no ser realmente completamente ateo, ¿ya? No, algo que no vamos a ver en los otros, pero Keats en el fondo, insisto, nunca maduró, nunca va a tener ese trabajo maduro del autor, ¿ya? Pero todos sus poemas van a tener en el fondo una poética y digamos, va a ser literariamente el más valioso de los tres,
a escribir Lamia, Isabela, va a escribir una obra que se llama La Belle Dame sin Merci, que va a ser una inspiración digamos, también mirando al mundo medieval, muchas de estas cosas van a inspirarse hacia atrás, desde la poética, que van a ser obras que van a inspirar el arte de finales del siglo XIX. Aquí vemos Waterhouse con el tema de La Belle Dame sin Merci, y arte de lo que va a ser el movimiento estético tardío, digamos, inspirado en Keats. Se va a enfermar, como les dije, ya sabía de su enfermedad, y finalmente le van a decir que el clima de Inglaterra le va a quitar la vida antes, así que se va a ir a Roma, y por lo tanto va a terminar con su relación con Fanny, no va a poder lograr lo que quería. Y aquí en el fondo se va a instalar con Joseph Sargent, que era un pintor que estuvo invitado y que va a vivir con él y que está enterrado en Roma junto a él, y tienen la tumba los dos juntos. Y Percy Shelley también lo va a ir a visitar, y Percy Shelley también va a terminar enterrado en Roma, en el mismo cementerio, el cementerio acatólico o cementerio anglicano en Roma, tiene en el fondo a los tres autores. Y esta casa aquí va a vivir, que hoy día es el museo de Keats Shelley, en donde están las obras, están las colecciones, donde está en el fondo el busto de Keats muerto, que le hicieron obviamente la máscara, ¿ya? Y que es bien emocionante, está a los pies de la escalera de la Plaza España, como pueden ver, esta es la casa de Keats, y aquí va a vivir los últimos años, está la biblioteca, hoy día es un centro en el fondo de estudios literarios románticos en Roma, con este concepto del Grand Tour. Y el hecho que Keats, que es este poeta que se va a convertir muy famoso más allá, porque se va a hacer famoso después, en el tiempo, va a morir y se va a convertir en un emblema. Y como se convierte en un emblema, podríamos decir, los movimientos literarios posteriores van a considerar que Keats es sagrado, porque además se va a convertir en un mito, se muere joven después de haber producido esta obra tan fantástica, y por lo tanto la presencia de Keats en Roma va a hacer que los románticos vayan a Roma y vayan a visitar a Keats. Uno piensa a Oscar Wilde, cuando a finales del siglo XIX va a Roma, visita al Papa y dice, casi me hice católico, y después se va al cementerio anglicano y se acuesta sobre la tumba de Keats y dice, y se me pasó. O sea, Keats se convierte en un emblema. Y este es el cuadro que está en la casa, que este es un cuadro no es de Keats, este es Percy Shelley, que también va a ir a visitar a Keats y se va a quedar en Roma, esta inspiración de las runas romanas, de volver a lo anterior. Ellos se sienten como cosmopolita, ¿ya? Y por eso esta mirada a Grecia y a Roma. Y ahí está precisamente el museo, está en la cama donde muere Keats, bastante chiquitita. Ahí están los dibujos de cuando Keats estaba enfermo, Keats ya muerto, y evidentemente esto era la tumba, este es el cementerio católico que está a orilla de lo que es la pirámide de Segesta afuera, y aquí está la tumba de Keats, que aquí hay una sola, porque hoy día nosotros vemos que está la tumba de Keats, el poeta, y de Joseph Sargent, que era el amigo de Keats, que era el pintor que vivió con él. Entonces uno tiene en el fondo la lira del poeta y el otro tiene la paleta de, podríamos decir, el pintor. Ahora, Shelley quedó tan impactado con Keats porque encontraba que Keats en el fondo era el más talentoso y se hizo amigo de él antes, todos se hicieron amigos de él a través de esto, digamos, de esta conexión de este periodista radical que había sido amigo de todos, todos eran radicales, ¿ya? Y efectivamente vamos a ver que él va a ser el primero que va a escribir sobre, digamos, sobre Keats y va a dedicarle incluso una poesía a la muerte de Keats, ¿ya? Y aquí hay que entender que a diferencia de Keats, Shelley nace en una familia acaudalada, era aristócrata de Sussex, descendía del conde de Andurel, ya tenía en el fondo, la verdad es que va a ser el segundo heredero del barón del castillo de Göring, digamos, este era el lugar de su familia, ¿ya? Y de hecho va a entrar a la academia, va a estudiar, posteriormente va a ir a la Universidad de Oxford. ¿Ya? Va a ir a la Universidad de Oxford temprano, va a escribir unos romances pequeños, tempranos, en 1810, pero cuando entra a la Universidad de Oxford, que no va a terminar en Oxford, porque va a escribir un panfleto incendiario, por eso me gusta ahí poner esta portada de este libro, Shelley at Oxford con incendio, porque era un panfletista, no era un gran poeta inicial, pero va a escribir un panfleto que son las razones para el ateísmo, ¿ya? Y esto va a hacer que lo expulsen de la universidad, y ahí va a conocer a Hawke, ¿ya? Va a conocer a este digamos, periodista que tenía este periódico radical, que lo va a poner en contacto con Keats. Hawke va a estar presente siempre en la vida de Shelley, eran súper amigos, van a ser amigos de la universidad, Shelley va a estar un semestre en la universidad, eso es todo lo que estudió en la universidad. De hecho, él estando en la universidad, siendo todavía jovencito, después que lo expulsaron, se enamoró, tenía 19 años,
de una joven de 16 años, que era Harriet Westbrook, y con este concepto del amor libre, él se arranca con ella, se va a Escocia, se casa con ella, ¿ya? Y de hecho escribe este primer libro que lo hace como famoso, que se llama La Reina Mab, ¿ya? Y que de alguna manera se refiere a una historia también mítica, y un poco intenta, de hecho se van a Gales con esta jovencita, ella tenía 16 años, él tenía 19 años, y tiene la idea del amor libre, y de hecho invita a Hawke para que se hagan como un trío, y Harriet no quiere, encuentra que esto es demasiado, y por lo tanto van a tener varios hijos, y Harriet está tremendamente complicada. Pero era un vanidoso, o sea, hay que decir que este cuadro que está en el Kit Shelley en Roma muestra lo vanidoso que era. Comienza a publicar una serie de obras que lo empiezan a hacer famoso, y era bastante conocido, ya escribe en el fondo también La Máscara de la Anarquía, canciones populares, ¿ya? Y también en el fondo va a escribir, digamos, la crítica también, una serie de críticas literarias a otras obras, y era un joven vanidoso. Este también es Shelley representado en alguna de, digamos, de las películas que se han hecho. Se hizo una película sobre Mary Shelley. Mary Shelley no se llamaba Mary Shelley, se llamaba Mary Wollstonecraft Godwin, que va a casarse posteriormente con Percy Shelley. O sea, Percy Shelley estaba casado con Harriet, y debido a que le gustaban las ideas del ateísmo y era bastante radical, va a empezar a frecuentar la casa de la primera anarquista, que es William Godwin. ¿Ya? William Godwin era un hombre conocido que había estado casado, en realidad primero juntado con Mary Wollstonecraft, porque ninguno de los dos creía en el matrimonio, pero cuando Mary Wollstonecraft se queda esperando guagua, de la que va a ser Mary Shelley, se casan. Y cuando ella nace, Mary Shelley, ella muere en el parto. Y William Godwin, en el fondo, se dedica a endiosar a su mujer, y Shelley va a llegar para ser como aprendiz de Godwin. Y ahí, cuando llega, él estaba casado, tenía varios niños con Harriet. Harriet, en el fondo, tenía como 3 niños. De hecho, ahí va a llegar y va a encontrarse con la hija de Godwin y de Mary Wollstonecraft, que nunca conoció a su madre, porque su madre murió después del parto, que va a ser Mary Wollstonecraft Godwin, o después Mary Shelley. Y va a hacer lo mismo que hizo con Harriet. Va a abandonar a Harriet. Harriet estaba esperando guagua, y la abandona, y se rapta a Mary Shelley, y se van juntos, en el fondo ella tenía también 16 años, y se van en el fondo juntos de viaje en un tren, con el amante, digámoslo así, y ella mientras tanto leía el contrato social de Rousseau. Eran igual de revolucionarios, podríamos decir, tenían esa carga genética importante. Ahora, cuando ellos se van y se arrancan, resulta que Godwin se había vuelto a casar, y Mary tenía una hermanastra que va a ser Claire Claremont. ¿Ya? Y ella se va con ellos también, o sea, se van como una tripleta, lo que va a ser un problema, porque Shelley también creía en el amor libre, y de hecho, cuando Mary se deprime, vamos a ver que él siempre va a tener amantes, ¿ya? Y eso a Mary la va a complicar profundamente. O sea, Mary también decía que creía en el amor libre, pero vamos a ver que se le va a pasar rápidamente. Y la verdad es que lo va a pasar bastante mal, ¿ya? Y aquí también se van a encontrar con Hawke y con todo el grupo, y con Lord Byron, y ahí es donde van a encontrarse con Byron en Suiza, en el lago Ginebra, y ahí va a venir ese grupo que finalmente va a componer de las obras importantes. Voy a presentarles a Byron para poder juntar las historias. Bueno, Byron, en el fondo se llama George Gordon Byron, conocido como Lord Byron, también es un revolucionario, es de hecho el antecedente, el poeta maldito, podríamos decir, antes de Oscar Wilde, como escándalo estaba Byron, pero también como llenador de todos los espacios. Era un hombre con un ego importante que tenía que ver también con sus propias taras. Van a ser con un problema en un pie, que eso lo va a complicar profundamente. Pensaban que no iba a caminar, y iba a tener este desarrollo de la tara que lo va a hacer desarrollar una personalidad importante, ¿ya? Pero además va a heredar deudas no menores, porque venía de una familia aristocrática, que evidentemente que tenía relación, su abuelo había sido en el fondo capitán, y en el fondo, digamos,
almirante, vicealmirante del Imperio Británico, y tenía una fortuna importante. Su padre se había casado en segundas nupcias con la que es su madre, habían tenido un matrimonio pésimo, pero vamos a ver que muere joven, o sea, muere cuando este niño tenía solo 3 años, pero posteriormente vamos a ver que el propio Byron, que va a desarrollar esta personalidad bien maldita, molestaba a la madre, porque la madre, después de que se muere el padre, que siempre fue infiel, a la madre, y el niño sabía estas historias, después no es que se acordara porque tenía 3 años, efectivamente él va a molestar a la mamá con eso, que en el fondo tú lo idealizaste, y un poco esto también lo va a marcar en sus relaciones humanas. Y el padre se va a haber gastado la plata del abuelo completa y por lo tanto va a heredar puras deudas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que efectivamente de la madre, este padre que era jugador, mujeriego, va a heredar, eso también lo va a heredar todo, pero va a heredar la dulzura y el encanto de la madre, o sea, es una combinación bien particular. ¿Ya? Entonces, como les dije, nació con esta deformidad que lo va a complicar, eran los ojos de su madre, posteriormente van a heredar una casa que estaba bien mal traer, pero después van a heredar una plata con lo que van a arreglar, y en el fondo la herencia era de él, no de la madre, porque venía por el lado del padre. ¿Ya? Pero la madre lo va a consentir muchísimo, pero le va a poner una institutriz, que va a ser esta Mary Gray, que le va a poner la institutriz cuando el niño tenía como 9 años, y ella le va a enseñar muchas cosas, y entre otras cosas, ella lo va a incursionar en el mundo sexual, y era una mujer bastante pervertida, y por lo tanto Byron va a partir muy temprano con su actividad sexual, y además bastante, podríamos decir, perturbador, o sea, le va a trastocar varias visiones de lo que la sexualidad misma significa y las relaciones humanas. Por lo tanto, va a tener una serie de cosas en la casa que va a heredar, y en el fondo se van a ir a vivir a este lugar que es Newstead Abbey, que se identifica con Byron el resto de la vida. Se va a enamorar de una prima tempranamente, va a ser enamoradizo, pero ella no lo va a, digamos, no va a acceder a este cortejo, y por lo tanto eso sí lo va a llevar a escribir sus primeros poemas, luego va a ir al colegio, va a tener muy buena educación, va a ir primero al Dr. Glennie en Dulwich, y posteriormente va a ir a Harrow, que es uno de los public school más importantes de Inglaterra, y posteriormente va a ir a la Universidad de Cambridge, ¿ya? Y que efectivamente aquí se va a caracterizar así, igual que Oscar Wilde, y un poco copiándole a Byron, a diferencia que Wilde va a ir a Oxford, va a ser conocido por despilfarrar la plata, por tener tenías extravagantes, ¿ya? De hecho no estaban permitidos los animales, y por eso no estaban permitidos, y decía que ni gatos ni perros, y él va a tener un oso, ¿ya? Una cosa así, que era un personaje bien desordenado. ¿Ya? Y de hecho va a empezar a publicar algunas cosas en revistas, primeramente en esta etapa temprana, va a tener un ego pero muy profundo, él después se va a ir asentando y se va a dar cuenta de que, bueno, podía ser político, y de hecho va a entrar a la política y le gustaba molestar a la gente, o sea, era bastante ególatra. De hecho va a viajar también, obviamente, va a ir al Grand Tour, y aquí se dibuja él en el fondo con el Coliseo, ¿ya? Va a ir largo tiempo a Europa, va a hacer un gran recorrido, va a ir a Grecia, va a ir a Albania, se va a retratar vestido de albanés, ¿ya? Era muy buen mozo, sí, y obviamente que va a ser, en el fondo, va a llenar todas las fiestas, todos lo encontraban encantador, divertido, además que va a empezar a tener fama como poeta, entonces era toda esta cosa excéntrica. Pero se va a refugiar, y esto va a ser una de las cosas más complicadas. Él tenía una media hermana, que era Augusta Lee, que estaba casada y tenía varios niños, y de hecho van a tener una relación muy cercana. Muchos consideran que una relación incestuosa, de hecho, curiosamente, después de este acercamiento con su medio hermano, ella va a quedar esperando guagua, de que muchos suponen que esa guagua no era del marido, sino que era del hermano, ¿ya? O sea, va a tener hasta una relación incestuosa con su propia hermana, ¿ya? Entonces, bueno, va a publicar una serie de cuentos aquí sobre, en el fondo, la peregrinación del rey Harold, evocando el mundo medieval nuevamente, mirando hacia atrás. Esto también va a inspirar a Turner, que vamos a hablar de él más adelante, para pintar cuadros. O sea, Byron va a marcar una tendencia, va a publicar El Corsario, ya va a publicar en el fondo La novia de Abidos, y varias obras que lo van a hacer
bien famoso. Va a conocer en esta época al que es el bardo de Irlanda, que va a ser muy amigo de ellos también, que es Thomas Moore, y aquí va a entrar en una relación con una mujer casada, que además va a ser bien escandalosa esta relación, que es en el fondo con Lady Caroline Lamb, que en realidad se llamaba Caroline Ponsonby, y era la mujer de William Lamb, que era el vizconde de Melbourne y que posteriormente va a ser primer ministro. Y van a tener una relación permanente que va a ser ella conocida por ser la amante de Lord Byron, como probablemente varias más. Lo que pasa es que ella era famosa, pero junto con eso, en 1815 se va a casar con Ana Isabella Noel Byron, y de hecho ella estaba enamorada, todas las mujeres estaban enamoradas de Byron, y es muy curioso porque hasta el día de hoy las mujeres siguen enamoradas de Byron, leen su vida y encuentran que es encantador, y si nosotros vemos las biografías de Byron hoy día, la mayoría están escritas por mujeres. O sea, hay un tema con las mujeres. Y de hecho, él cuando se casa le dice a Anabela, le dice, a Ana Isabela le dice, te vas a arrepentir de haberte casado con el demonio. ¿Ya? Y de hecho, cuando van a la luna de miel, había un funeral y había unas campanas, y dice, seguro esas campanas nos tocan para nosotros. Ahora, van a estar un año casados, ella lo va a pasar pésimo, pésimo, porque además él era infiel desde antes y desde el principio y siempre, pero se va a quedar esperando guagua de lo que van a hacer la que va a ser Ada Lovelace. Y Ada Lovelace, que es la hija de Byron, va a ser una mujer muy famosa y una mujer muy importante porque es una matemática británica y que es considerada la precursora de la computación, o sea, una mujer brillante. Ahora, Byron va a tener muchas mujeres, no solo su madre, que siempre fue un consentido, no solo su hermana, no solo la que fue su mujer, no solo la condesa, Lady Lamb, ¿ya? Sino que además va a tener otra amante, se va a convertir él posteriormente en el amante de la media hermana de Mary Shelley, ¿ya? Y obviamente que eso va a marcar la vida, o sea, las mujeres van a estar detrás de la vida. Con su hija nunca va a tener una muy buena relación, va a tener dos hijas, de hecho va a tener, o sea, en realidad tres con la hermana, pero en realidad la hija, digamos, legítima no va a tener una gran relación porque después él se va a ir a vivir fuera y se va a dedicar a su vida y a sus cosas. Y por lo tanto no va a ver más a su hija. Va a escribir una de las cosas que lo va a hacer famoso, va a ser Don Juan, que probablemente escribía del mismo, o sea, inspirado porque va a viajar a España, va a conocer en el fondo las obras y va a reescribir el Don Juan desde poética, y un poco va a ser bien fácil porque en realidad era él, ¿ya? Y obviamente que aquí él que tenía una posición económica bien y además le iba bien también con sus obras, o sea, va a alcanzar fama en vida, va a empezar a viajar después de separarse por el mundo y va a arrendar una casa en Ginebra y ahí en el fondo va a llegar, y hay una película, también por eso muestro aquí a Hugh Grant vestido de Lord Byron, que va en el fondo a la que van a llegar sus amigos, va a llegar Percy Shelley, que se había arrancado con esta jovencita Mary Shelley, y van a llegar a esta casa precisamente en el lago Ginebra, donde un verano que no hubo verano, y ahí se van a dedicar a drogarse, a tomar, a hablar de distintas cosas, a contar historias de terror, y junto con ellos estaba el doctor Polidori, y van a tener esta idea de escribir historias de terror. De todos los que estaban ahí, los dos poetas, Percy Shelley y Byron, no van a escribir nada. Sin embargo, el doctor Polidori, que en el fondo era parte, que era el único que no era literario, va a escribir una obra que se llama El vampiro, y Mary Shelley va a escribir la obra que va a ser Frankenstein. Ahora, Claremont, que es la hermanastra, que en realidad no era hermana porque era hija de la mujer de su padre, pero era la hermanastra en lo político, se va a convertir en amante de Lord Byron y van a tener una hija que se va a llamar Alegra, que posteriormente Byron se la va a quitar, la va a mandar a un convento y esa niñita se muere a los 5 años. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esta noche de encuentro, estas amistades van a ser la causa de esta obra. Ahora, Mary Shelley lo va a pasar pésimo porque ella va a perder una primera guagua y eso estaba con esa carga psicológica cuando ella escribe a Frankenstein. Y efectivamente ella escribe esta obra que es impresionante porque hoy día cuando uno dice Shelley piensa en Mary Shelley y no en Percy Shelley. Percy Shelley le va a corregir la obra y es de hecho las correcciones que le hace Percy Shelley hoy día, están las dos ediciones con las correcciones y sin las correcciones y son mejor sin las correcciones. A mí me cae pésimo Percy Shelley porque era un ególatra, en el fondo un hombre tremendamente egoísta, porque después van a tener varios hijos más, en un momento que tenían dos niños,
Percy Shelley viaja, y uno de los niños, en el fondo estaba la niñita, que era chiquitita, era una guagua, estaba enferma, pero él no quiso parar en ninguna parte para que la atendiera nadie, y cuando, en el fondo insistía que cuando llegara a Venecia lo iba a ver su doctor, y cuando llegan a Venecia la niña está totalmente deshidratada y se muere. Y después se van a ir a Roma, donde el otro niño también va a morir, ¿ya? Y por lo tanto, Mary estaba destrozada, había perdido a los dos hijos, va a lograr tener un otro hijo que lo va a sobrevivir y que la va a acompañar y que ella va a ser los ojos de su vida, pero va a tener a este otro hijo tardío, digamos al final, pero Percy Shelley, que era un impetuoso, digamos, Percy Florence, que es el último hijo, nace en 1819, y de hecho el 22 ella espera otra guagua, casi se desangra y él la salva, la mete en una tina con hielo, y el año 22, ese mismo año, él se ahoga en el lago, o sea, se murió súper joven, ahogado. Ahí está una escultura que muestra a Mary Shelley con Percy Shelley en los brazos, ¿ya? Este sufrimiento, y de hecho Byron va a estar presente, esto es cuando creman a Percy Shelley después de su muerte, ¿ya? Entonces Byron va a escribir posteriormente, porque es el único que vive un tiempo más que el resto, va a escribir, porque se va a dedicar a estudiar a Goethe, y va a escribir en el fondo este Manfred, que está inspirado en Fausto, y después de eso se va a vincular en política nacionalista, y como él admiraba a Grecia, justamente el año 23, o sea, al año siguiente de la muerte de Percy Shelley, va a ser parte del comité que organiza de alguna manera la independencia de Grecia, y se va a ir a pelear a Grecia por la independencia de Grecia. Y ahí se va a enfermar después de un tiempo, y se va a morir 2 años después, en 1826. Así que podríamos decir, los tres de la oscuridad son como los poetas malditos, ¿ya? Van a morir todos jóvenes y se van a convertir todos en mitos. Pero si nosotros vemos aquí, esta es una ilustración obviamente de finales del siglo XIX, y va a poner a Wordsworth, o sea, va a poner aquí a Burns, Robert Burns, el bardo, podríamos decir, escocés, a Wordsworth, y va a poner a los tres, o sea, Wordsworth, a Coleridge, o sea, con Burns entre medio, y va a poner a Keats y a Shelley, aquí no está Byron, ¿ya? Un poco como los que cambian en el fondo la poética. Ahora yo de Coleridge les recomiendo, porque no puse tantos libros, pero sí les recomiendo esta biografía de Richard Holmes, que está hecha en dos partes, en el fondo el Coleridge temprano, joven, y el Coleridge tarde, estas Darker Vision, que tienen que ver también con su adicción al opio y todo lo que eso va a implicar. Ya Coleridge es tremendamente interesante. De Blake hay muchas biografías, de hecho acaba de salir el año pasado, pero independiente de esa, que a mí me parece interesante, yo voy a recomendar esta, de Peter Ackroyd. Él es un pesote, pero escribe muy bien, y Blake es una figura muy, muy interesante, a mi juicio probablemente la más interesante de todas. De Keats se ha escrito bastante, hay varias biografías, yo recomiendo estas dos, la de Andrew Motion me parece la más interesante, y aquí tenemos a Richard Holmes también, que escribe sobre Coleridge, también escribe sobre Shelley, ¿ya? Y de Byron, bueno, de Byron es curioso, porque si ustedes se fijan, bueno, la Fiona McCarthy es una gran biógrafa y tiene esta biografía de Byron, pero si ustedes ven aquí puse tres, pero puse, si se fijan, Fiona McCarthy, Benita Eisler, y en el fondo, bueno, este puse un hombre, pero en general, si uno empieza a googlear, la mayoría de las biografías de Byron son mujeres. Y un poco para redondear todo esto, el movimiento romántico, hay varios compendios de literatura, siempre los de Cambridge y Oxford son súper buenos, y hay una específica de literatura romántica donde uno puede entrar en los poemas, pero cuando uno entra en los poemas ya tenemos esta concepción de cómo comprenderlo, de cómo comprender esta nueva visión de entrar en la naturaleza y expresar las emociones. Los primeros poetas con un sentido trascendente, los tres poetas malditos, podríamos decir, sin un sentido trascendente, y William Blake con un sentido místico. Un poco eso es lo que es este romanticismo británico. La próxima semana vamos a ahondar
hacia Francia. Ya vamos a ir al romanticismo francés y van a entrar también en la escuela estética de lo que va a ser la escuela de Barbizon, que es la primera, porque este vuelco a la naturaleza también se va a plasmar en el arte. El arte va a dejar de ser de un arte de bodegón, digamos de interiores, de copiar la realidad o de hacer retrato. La escuela de Barbizon es la primera escuela que comienza a pintar a plein air, al aire libre.